One, two, three. No. El antepenúltimo mohicano. Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, como corresponda. En nuestro caso son noches. Y bienvenido a un nuevo podcast del antepenúltimo mohicano. Hoy estamos tres colaboradores, yo creo que los tres clásicos de este formato. Y paso a presentarlo antes de nada para que sepan a quién tienen al otro lado de esa voz fantasmal que suena en sus cabezas. Por mi parte, yo soy Miguel Muñoz Garnica y aquí tenemos, como diría nuestro compañero Dani Lortau, al jefe indio, al padre mohicano, si prefieren, Emilio Luna. Emilio, muy buenas noches. Lo que hay, buenas noches. Y a otro grande como José Luis Fortes, un asiduo de este medio del podcast. Fortes, muy buenas. Hola a todas y a todos, como bien sabéis, grande a lo ancho, nunca a lo alto. Bueno, pues hoy tenemos un podcast de sesión doble, propuesto por mí, por eso me escuchan a mí conducir esto como buenamente puedo, con dos películas que en principio parecen un poco insospechadas para hacer una sesión doble. Una de ellas, vamos a empezar por la moderna, de un director del que hasta ahora no habíamos hecho podcast, por cierto, y por el que yo siento, bueno, ya Forti y Emilio lo saben de sobra, por el que yo siento una devoción absoluta, que es Hong Sang-soo, y es su película Grass. No sé cuántas películas ha hecho desde Grass hasta ahora, vamos, creo que 5 o 6, así que no diré ni la antepenúltima ni nada así. Película de 2018. Y por otro lado, una peli de un director que también me encanta, no vamos a hacerle de menos, que es el gran Edgar G. Ulmer, y una de sus pelis menos conocidas, que es Club Havana, de 1945, y que, bueno, en principio, ya digo, puede parecer como una cosa muy aleatoria juntar a un director surcoreano contemporáneo con un director de serie B del Hollywood clásico, pero la cosa presenta más conexiones de lo que parece. Entonces yo he pensado que vamos a dejarlo un poco en el misterio que une a estas dos películas, y si queréis que me deis cada uno unas pinceladas de Grass y de Club Havana para situar a quien nos escuche, aunque por supuesto yo creo que aquí lo ideal es que vean las películas y luego vuelvan con nosotros, porque si no esto no tiene gracia. Pero Forte, ¿quieres empezar con Club Havana? Tú que eres más ulmeriano. Bueno, a ver, pero lo primero, felicitarte por la elección de las dos películas, que además verlas las dos una tras otra, yo incluso recomendaría primero ver Grass de Hong Sang-soo y después ver Club Havana de Ulmer. Realmente hace que crezcan las dos películas. Y bueno, Miguel, felicitarte por la elección, porque eso, la primera sorpresa para mí fue, pero bueno, esto es que tiene que ver Sang-soo con Ulmer, si es que no hay conceptos de cine más diferentes, en qué mundo se movieron, qué repercusión tuvieron, qué fue de sus vidas, porque uno más o menos ha ido cosechando ha ido cosechando éxitos, ¿no? Y Ulmer fue el típico director de Hollywood extraño, de carrera erática, y con el caso en el que la convención, o lo que suele decir típico de él, hay que reconocer que es verdad. O sea, no se puede desmantelar. Cuando se habla de Edgar G. Ulmer como un director extraño, raro, para mí es que es realmente uno de los más raros con los que me he topado nunca. A día de hoy, o sea, con mi edad y con todas las películas que he visto, automáticamente, si tengo que pensar el director más raro que me puede imaginar, siempre es el Edgar G. Ulmer. Raro en el sentido, no como ahora que puede haber muchos directores raros haciendo sus películas raras, que hacen una rarunada, tal y cual. Me refiero dentro de lo que es el sistema de estudios norteamericano del Hollywood clásico, en el que Ulmer fue realmente una pieza extrañísima, porque hay muchos directores de serie B, de carreras erráticas, que han tenido momentos de un éxito fulgurante que ha durado muy poco, y de repente el resto de sus carreras se han movido por terrenos cenagosos, pantanosos, y en los que investigar en su carrera cinematográfica para mí supone una absoluta maravilla, es una delicia, ¿no? El caso de Ulmer
es muy sorprendente porque en cualquier momento de su carrera te puedes encontrar, evidentemente, a veces con películas tan miserables en cuanto al dinero que estaban producidas, ¿no? Que es increíble que se pudieran levantar o poner en pie. Pero aún así, siempre te encuentras en cualquier momento de su carrera grandes sorpresas, grandes películas que dices, pero bueno, este hombre, ¿dónde sacaba el genio, no? Un ejemplo puede ser Club Habana, que sin ser tan pobre como otras películas suyas, ¿no? En las que Emilio, ¿pero qué estás haciendo? Hay un montón de ruido. Bueno, seguimos. Tenemos nuestro moicano favorito, Emilio, que está un poco... Emilio, ¿me estás oyendo? Bueno, disculpadnos, esto ya sabéis que esto es el programa fantasma de podcast del Moicano, donde cualquier cosa puede suceder. ¿Qué estaba diciendo, Miguel? Ponme otra vez en la guía. Estaba ubicando a Ulmer dentro de su rareza, de la escasez de medios como director, que por cierto, voy a meter una cuñita aquí porque Ulmer bueno, hablabas de su escasez de medios y tal, y de cómo Club Habana, siendo una película hecha con 4 duros, no es de las más precarias que hizo. Claro. Y justo Ulmer es conocido que en un momento dado de su carrera entra en digamos en desgracia dentro del sistema de grandes estudios, se pone a hacer películas de subsistencia como buenamente puede. Hizo 4 películas en Yiddish para público exclusivamente judío y 2 películas ucranianas para los exiliados ucranianos en Estados Unidos. Yo estuve viendo una de ellas el otro día y fue curiosísimo porque estamos grabando este podcast en tiempos de guerra y la película de Ulmer empieza con, ojo al dato, Rusia invadiendo Ucrania y planos de pueblos ucranianos maldiciendo a los rusos y, en fin, la historia se repite, ¿no? Que la carrera es totalmente increíble a veces de Ulmer, ¿no? Cuando rueda Club Habana es un breve momento de reflotamiento de su carrera en el que consigue rodar unas cuantas películas cercanas ya a la serie A, con actores más conocidos, con presupuestos un poquito más holgados, pero su continuo mal carácter, su ganas de hacer unas películas extrañas, le vuelve a poner otra vez mal con todo el mundo y otra vez cae en desgracia. Ya le sucedió al principio de su carrera, él es un director que empieza en Alemania, trabaja con grandes directores. Y en la película, esta película mítica de Hombres del Domingo del año 30, rodada junto a Robert Siodmak y a ver, que el otro director que siempre se me olvida, con guión de Billy Wilder. Inglese, con guión de Billy Wilder, es un clásico de casi un compendio de grandes directores que después irían a Estados Unidos. Pues aquí estaba Ulmer como director, y cuando llega a Estados Unidos rueda un gran clásico del cine de terror de los años 30, que es esa película de Black Cat, Satanás, que es una de mis películas de terror favoritas, no solamente de todos primero de aquella época, pero además de todos los tiempos. Una película que visualmente es hipnótica, fascinante, una absoluta maravilla, y que ya hemos comentado aquí con ocasión de uno de los especiales que hicimos de Halloween. El podcast número 2 de esta colección, por si quieren recuperarlo, el número 2 está. Miguel está en todo. Bueno, pues en esta época de mediados de los años 40 recupera un poquito el nombre. No hay muchas teorías sobre por qué de repente cayó en desgracia. Él después de hacer el Gato Negro, Satanás, pues se lía con la secretaria del jefe del estudio, Carla Emle, y bueno, se crea ahí, digamos que es desterrado para siempre, en principio porque se supone que le molestó mucho a la Emle que se llevara a su secretaria como su esposa, ¿no? Pero también que era la mujer del hijo, no sé, un lío ahí que nunca consigo enterarme bien. ¿Tú, Emilio, qué noticias tienes de esto? Perdón, Miguel. No tengo ni idea de lo que me estáis No, hablando. perdóname, Emilio, que es Miguel. ¿Con quién lo he comentaba? Lo que he escuchado es que esta mujer que trabajaba en el estudio estaba casada con el sobrino de la Emle y se divorció a raíz de su affair con Ulmer y en fin, pues el sobrino entra en cólera, la Emle entra en cólera y a Ulmer le costó la carrera. Pero claro, estas son cosas que tampoco se pueden saber con seguridad porque hay muchas versiones circulando por ahí de esa historia. Claro, y todo sumado a que Ulmer, cuando al final de su carrera empieza a ser reivindicado, Wim Wenders es un gran defensor y trae esta película de Tour, Desvío, prácticamente uno de los grandes recuperadores de esta película. Por otra parte, una película excelente, una película llena de rabia, furia, es quizá una de las películas más rabiosas del cine clásico norteamericano, del cine negro, con un personaje femenino. Perdóname que haga un poco de desvío de donde iba, pero sí quiero este detalle sobre la película, donde hay un personaje femenino que es el típico personaje femenino, esta mujer fatal, malvadísima, que lleva al hombre por todo el mal camino
Imposible una película además en la que el destino fatal, casi impuesto que viene de no se sabe dónde, lleva toda la película, ¿no? Y esta mujer fatal, que con los años, con el tiempo, lo ha convertido en un personaje absolutamente fascinante, porque es increíble la rabia, la furia de este personaje, que la convierte en una de esas malas en su momento, que a día de hoy es una mala absolutamente maravillosa, y que es parte de la gran fascinación o el gran atractivo que tiene esta película, es precisamente este magnífico personaje femenino, ¿no? Bueno, pues que para que veáis, tenemos Satanás, tenemos Desvío de Tour, tenemos Amanecer Desnudo, otra película que hizo ya al final de su carrera, un western, que es otra gran película. Son películas que se van jalonando a lo largo de su carrera, que son muy interesantes y están todas muy bien, ¿no? Edgar J. Ulmer, como estamos diciendo, en estos años en que rueda Club Havana, coincide con un repunte en su carrera, donde empieza a rodar películas más ya cercanas a la serie A, ¿no? De todas estas, quizá de las que he podido ver, siempre que me refiero a la carrera de Ulmer, por supuesto, hablo de las películas que he podido ver de él, que hay algunas que está realmente muy difícil de tener acceso a ellas, ¿no? De esta época quizá mi favorita sea una película del 48, Ruthless, Traición, que además todo está disponible en Filming, o sea que es de fácil acceso para poder verla. Que había una película que especialmente, aunque no está dentro de mi grupo de grandes favoritas, sí me parece una película excelente, también una película llena de rabia y de furia como de Tour, como Desvío, una película muy interesante, muy potente también de Ulmer. Lo que estaba diciendo, de repente es capaz de hacer películas que te sorprenden, que son muy poderosas, a otras que evidentemente es que no tienen ni los medios, ¿no? Club Havana, si ser una serie A, sí podemos decir que tiene un poquito más de presupuesto. Eso sobre todo se puede comprobar cuando vemos una película de Ulmer en que los personajes no hablan sobre fondos de paredes vacías o en blanco. Ya sabemos que hay que contar un poquito más de presupuesto para poner algún detalle de atrezo y de cosas, ¿no? En la misma Desvío vemos que hay muchos planos en que los personajes hablan con una pared blanca de fondo, que ahora nos dará más detalle Miguel sobre esto, pero que era un truco de rodaje rápido de Ulmer cuando no tenía un duro, ¿no? Incluso esto es sorprendente porque también el uso de sombras sobre paredes recuerdo Desvío que hay una escena de un juicio que son sombras sobre la pared y se tira adelante con eso, o de repente lo típico, muy comentado, ¿no? Un plano de una vía, un poquito de humo que entra por el borde de un plano, algo muy típico de la serie B, y ya tenemos el viaje en tren hecho en un planito ahí de relleno, y te lo explicaban, ¿no? La serie B es muy fascinante. También una carrera, un camino muy arduo de ver películas, porque a veces tienes que tragar algunos rollos muy importantes, pero que siempre te dan sorpresas, siempre, en algún momento siempre hay un plano, hay alguna cosita fascinante que merece la pena el viaje, ¿no? Para mí, Ulmer es de esos directores del Hollywood clásico, que tuvieron un momento brillante, en este caso, quizá el momento más álgido de la carrera de Ulmer es cuando rueda Satanás, El Gato Negro en el año 34, para después caer en desgracia, pero pasa con muchos otros directores. Voy a deciros ahora unos cuantos. El otro día, comentando con Miguel, son los primeros nombres que me salieron, y los he apuntado porque digo, mira, no voy a buscar más, son los primeros que me salieron como ejemplo de estos directores que de alguna manera me fascinan. Intento verme todas las películas suyas que puedo, y hay algunos que están muy reivindicados, como puede ser el caso de Ulmer, o otro director que voy a decir ahora, Joseph H. Lewis, otro director que su carrera puede ser un poco semejante a la de Ulmer. Ninguno de ellos tan raro como Ulmer, pero ostras, también con carreras que han tenido momentos de gloria, ¿no? Quizás Lewis no tanto, sí dejó películas grandiosas, pero no tuvo ese momento de explosión en que se podría haber sido, o se veía un gran director y después cayó en la nada, ¿no? Que sí podría ser el caso de otro que aunque hoy es recordado por su carrera miserable de película a toda velocidad, que es William Bodin, que rodaba películas también a una velocidad de vértigo al final de su carrera. En la época muda, por ejemplo, Bodin rodó una película de una belleza increíble, Pajaritos, protagonizada por Mary Pickford, ¿no? Que era la gran estrella del cine mudo. Estamos hablando que vino en el cine mudo de ser uno de los grandísimos directores, ¿no? Llega, como he dicho, a rodar con Mary Pickford, la gran estrella del cine norteamericano mudo, y acaba haciendo películas, yo que sé, Santa Claus contra... Bueno, no sé si Santa Claus contra los marcianos es suya, pero bueno, cosas por el estilo, ¿no? Un montón de películas muy delirantes. Sí que tiene, por ejemplo, la de Bela Lugosi, Mitch ¿cómo es? A Hollywood Gorilla o algo así, no me acuerdo, ¿no? Una película ya delirante de la última carrera de Bela Lugosi.
en ese estilo, ¿no? Otro de semejante a William Bodin es Ernest Kenton, otro director que a mí también me gusta mucho, el que tengo mucho interés y en el que bucear por su carrera te lleva a sorpresa y también te lleva a grandes dolores y horas de, entre comillas, sufrimiento siempre feliz, porque bucear en estas películas a mí me parece maravilloso. Os doy este nombre un poquito de guía, me parece muy interesante, y he empezado con uno potente, que yo sé H. Lewis, que también he reivindicado, con William Bodin y Ernest Kenton, que aunque son conocidos pero no son reivindicados, tampoco hace falta, que ahora hay una moda de no, es que hay que reivindicar, bueno, hay que reivindicar o no. Las películas están para verlas y siempre va a haber alguien viendo alguna película del director más extraño que os podéis imaginar, siempre va a haber alguien en el mundo viendo una película de él, ¿no? Pero sí me gustaría nombrar otros dos directores de esta lista que me salió, por si los queríais apuntar y son interesantes, seguramente los conoceréis, y si no los conocéis, pues es interesante mirar en sus carreras. Uno es Robert Florey, que también tiene una gran película, Doble asesinato en la calle Morgue, de la época de los años 30, de estas primeras películas de terror, que me parece una absoluta maravilla. Pero que además él empieza haciendo es que no me acuerdo cómo se llama, bueno, parece un cortometraje de una media hora experimental. Si veréis en IMDb la ficha de Robert Florey os sorprenderá. Y tiene películas también muy interesantes, y también acaba haciendo películas de Tarzán, películas de terror de serie B. Un director también que siempre, porque siento un cariño especial, y siempre que puedo intento ver películas suyas. Y otro con una carrera más breve, pero que también viene del cine alemán, de trabajar en todos estos grandes clásicos expresionistas del cine alemán, que va al cine norteamericano. De este caso hay bastantes, ¿no? Como puede ser Eugene Lurie, otro director también muy, muy interesante. Por poner ejemplos de directores oscuros, de personajes casi, ¿no? Que casi rozan la ficción, ¿no? Viendo las carreras que tuvieron, qué películas rodaron y cuál fue su devenir cinematográfico, que es casi introducirte en un mundo de, bueno, aquí puede pasar lo que sea, me puedo encontrar cualquier cosa, ¿no? Que muchas veces es lo maravilloso de estas películas. Ulmer para mí sigue siendo el epítome de todos estos directores, ¿no? Aunque sea, como ya lo he dicho al principio, aunque sea caer un poquito en el tópico, pero es que esta vez el tópico es la realidad, ¿no? Y nada, ya solamente para terminar esta pedazo de introducción que he hecho, perdonadme, pero sí quería comentar que el problema además con Ulmer se suma, aparte de que es difícil seguir su carrera, todos estos directores más o menos de alguna manera difícil, porque como no acaban en vida ya olvidados haciendo películas y como pueden, ¿no? Muchas veces el recuperar su carrera, pues algunos es más fácil, otro más difícil. En el caso de Ulmer no solamente es complicado por el devenir tan increíble, ya ha comentado Miguel, estas películas ucranianas y rodadas en yiddish, ¿no? Pero es que además, cuando al final de su carrera se empieza a recuperar su figura, se empieza a conceder entrevistas, empieza su figura a ser recordada. Claro, Ulmer resulta que es un poco, por decirlo suavemente, un poco mentirosillo, ¿no? Entonces, claro, se crea una imagen mítica con cosas del tipo que me ponen Metrópolis de Friedland, así que en realidad prácticamente la rodó él. O sea, no hay ningún, o sea, que estamos hablando, ¿no? Claro, el hombre dice, este es mi momento, y claro, crea una mítica increíble, que bueno, sobre esto ahora Miguel nos contará un poquito más. Yo creo que una introducción muy interesante la figura de Ulmer. Os dejo a vosotros un Sang-soo, y que bueno, también yo sé que Miguel tiene más cositas que contar de Ulmer, ¿no? Sí, yo creo que ya alguna más irá surgiendo, porque por ejemplo hablaremos luego de la música en Club Havana en relación también con Grass, porque la música es súper importante en las dos películas, y Ulmer justo tiene una película que hizo sobre el mundo de la música que fue la que le costó su segunda caída en desgracia, que es Carnegie Hall. Luego la comentaremos un poco más, pero bueno, Carnegie Hall él la rodó en el 47, si no recuerdo mal, con la idea de rodar conciertos en el Carnegie Hall sin ningún tipo de argumento. O sea, un tipo que es que en Club Havana se ve perfectamente, que era un tipo muy preocupado por cómo poner en escena la música, ¿no? Cómo rodar el ritmo musical, cómo hacer que la imagen, que los planos se complementaran con el ritmo musical. Y Carnegie Hall era una película que en principio estaba consagrada a eso, pero los productores le obligaron a meter una trama amorosa de crecimiento personal de por medio de un chico que quería entrar en el Carnegie Hall, y Ulmer se puso como una auténtica fiera y se peleó con los productores, y eso determinó su segunda caída en desgracia. A partir de ahí cayó en un cine otra vez muy baratuno. Ahí creo que poco después de esa época fue cuando empezó con la ciencia ficción, ¿no? Que tiene también hay alguna cosita de ciencia ficción, como El hombre del planeta X, bastante interesante. Hostia, pero es que El hombre del planeta X a mí me parece
Me parece una maravilla, me gusta muchísimo. Una película con muchas limitaciones, pero que tiene una fascinación muy muy curiosa esa película, que además tiene muchos amantes esa película. Hay mucha gente que le gusta esa película porque tiene una fascinación especial dentro de que es un rodaje en algunos momentos que es literalmente miserable en cuestiones económicas, ¿no? Sí. Pero está muy bien. Y ya al final de su carrera, 59-60, ha pasado con otros muchos directores. Por lo que estas películas de ciencia ficción que ya son con todos escenarios realistas, porque no hay ni un duro para hacer efectos especiales, ¿no? Ya que además está del Hombre del Planeta X, es un ejemplo de lo que decía Forte, de esos fondos sobre fondo gris, porque eso es una particularidad de Ulmer que vale la pena contarla porque es curiosa. Ulmer decía que él rodaba las películas muy rápido. De hecho, hay una declaración suya diciendo, ya si nos lo creemos o no es cosa nuestra, pero que él en toda su carrera solo rodó una película en más de una semana, que ahora no recuerdo cuál era. Y según él rodaba 80 disposiciones de plano distintas en un solo día, que es una auténtica burrada. En la entrevista que tiene con Bogdanovich en ¿Quién diablos la hizo?, que es un libro muy de referencia, Bogdanovich le responde eso y le dice, pero ¿cómo puede usted hacer 80 planos al día si yo una vez hice 40 y casi me muero? Y bueno, Ulmer contaba que su principal truco era que rodaba pocos primeros planos, y eso forma parte de su estilo también al final. Y los pocos primeros planos que rodaba los hacía el último día, los 2 últimos días de rodaje, y para eso siempre dejaba una de las paredes del decorado completamente vacía de atrecho, de modo que dejaba la pared completamente lisa, y sobre esa pared lisa y gris rodaba todos los primeros planos, y además sin cortar la cámara siquiera. Él grababa al actor, movía la cámara al actor que hacía la réplica, pasaba la mano por delante sin claqueta ni nada y seguía rodando. Eso es un ejemplo de lo espartano que era Ulmer cuando se ponía. Y bueno, vamos a dar alguna pinceladilla sobre el Club Havana para ir introduciendo el de qué va, y esto luego cuando terminemos de presentar Grass también iremos indagando en las cosas en común que tiene la peli, pero Club Havana la particularidad que tiene es que es una película comprimida en una sola noche y en un solo espacio, que es el Club Havana que le da título, un club social de Miami, ambientado en la época, en los años 40, en el que se reúne un poco lo que sería la jet set de ese momento, y que es una película que simplemente lo que va es contándola. Yo he enumerado frentes narrativos y creo que hay 7 u 8 subtramas diferentes de personajes que la película va recorriendo de uno a otro y que acaba entrecruzando entre sí. Y ya digo, sobre esto volveré más adelante cuando comparemos las dos pelis, porque precisamente ese tratamiento del espacio me parece que es de lo más interesante que tiene para comentar. Si queréis, vamos ahora con una pequeña introducción a Grass por parte de Emilio, que además él la vio en primicia absoluta en el Festival de Berlín, o sea que nos puede contar aquí también alguna batallita. La verdad es que para mí Grass es una película muy especial porque, como bien sabe cualquiera de nuestros lectores, también de nuestros oyentes, en este caso, que Miguel es, yo creo que uno de los grandes valedores de Hong Sang-soo en la crítica española. Él firma uno de los primeros grandes textos sobre su filmografía, que va desde su debut hasta la película Ahora sí, antes no, que en mi caso particular fue la puerta en la que me introduzco en el universo de Hong. Una película que me apasiona, me gusta muchísimo. A partir de ahí veo diferentes variaciones por llamarlas así, del cine de Hong Sang-soo, siempre todas muy muy interesantes. En Berlín, con Miguel al lado, vi la película The Beach at Night Alone, no sé cómo es el título. En la playa sola de noche. La de noche, que ya era un cambio importante con respecto a su obra anterior, donde percibíamos un Hong Sang-soo más emotivo, más nostálgico, pesimista, por decirlo así. Y Grass, que lo pude ver en un pase, pues en Forum, porque estaba programado en una sección paralela en el que asistió el propio Hong Sang-soo y Kim Mi-hee. Fue una noche muy especial de mi manera, desde la propia película, que es una hora y se pasa como un suspiro, como es el leitmotiv de este podcast, pero también por el carisma que tiene Hong a la hora de enfrentarse a las preguntas, por ver
a dos personas como dos peces fuera de la pecera en un universo que pues lleno de gente alrededor. La verdad es que me gustó mucho verlos porque creo que el cine de Hong es un cine muy personal, y al conocerlo, al verlo al lado prácticamente durante varias decenas de minutos, me gustó mucho, ¿no? Caso, ya que volviendo a lo estrictamente fílmico, en Grass me parece el punto de inflexión del enamoramiento para mí. A partir de ahí veo a un Hong más depurado, más concreto. Todo lo que comentaba con On the Beach at Night Alone, aquí se refuerza. Lo veo más nostálgico, más enfrentado con una mayor importancia de la muerte en el metraje. También lo veo un poco más serio, pero esto es algo mínimo, porque después las siguientes películas de Hong Sang-soo, que por suerte son muchas y siempre de forma anual, vuelve otra vez el humor, vuelve también la ligereza. Estos temas que aparecen en Grass siguen presentes, pero por ejemplo, como demuestra Introduction, que yo creo que a estas alturas puedo decir que es la película de Hong Sang-soo que más me gusta. No digo que sea la mejor para mí, porque eso no es así, porque creo que cada visionado crece, y la demostración ha sido Grass, pues 4 años después, darme cuenta de que es una película muy emocionante y que además adquiere un valor mayor al unirse a esta primera parte de la doble sesión, ¿no? Como es Hotel Habana, que no conocía. Yo creo que sería impensable que yo presentara a Hong y no lo hiciera Miguel, porque aunque yo creo que él ya está cansado a veces de asumir siempre esta labor, ¿no? No solo aquí, sino en los textos y en toda la gente que le pregunta. Pero es cierto que para mí es ahora mismo el director contemporáneo más atractivo que hay. O sea, el director del circuito, sobre todo de festivales, es para mí el más personal y quizás el que tiene algo que decir sin ningún tipo de complejo, ¿no? Y me gusta encontrar que no solo pienso yo así, sino también grandes directores. Hay un bonito homenaje que le hace Ryusuke Hamaguchi en La ruleta de la fortuna y la fantasía, que yo creo que cualquier hongiano apreciaría. Y todo ello, aunque siempre se diga que todas las películas de Hong son iguales o muy parecidas, yo creo que de entre todas, creo que Grass es la que más variaciones presenta, no solo por el tema del metraje, sino también porque creo que es un Hong más maduro. Quizás Miguel lo sepa mejor, pero puede que en un momento de su vida un poco más complejo, ya sea por temas de salud o por temas personales o sentimentales, y la verdad es que es cierto que este segundo visionado me ha parecido un poquito más luminosa que la primera vez que la vi. Las equivalencias con Hotel Habana son evidentes por el tema del escenario, pero esto también es muy Hong, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que Miguel lo va a saber cuadrar mucho mejor. Tenemos la suerte, además, de que hay esta Introduction en la cartelera española, gracias a Atalante, que tiene los derechos de todas sus películas. Vamos a tener In Front of Your Face, que es su penúltima película también al principio de verano, y también tenemos The Novelist Film, que se ha presentado en la Berlinale y que este año también se estrenará. Y he leído por ahí que tiene otra película, o sea, por ahí está buscando otra película, así que no descartemos que aparezca en Cannes de nuevo con otro film, ¿no? Lo cual sería una gran noticia, porque yo creo que lo dije otro día en la radio,
la mejor película de Hong Sang-soo siempre es la que está por llegar. Bueno, hay que recordar que en 2017 Hong salió con nada menos que 3 películas. La primera, que fue en la playa sola de noche en Berlín, la presentó en febrero, y luego en Cannes, 3 meses después, se presentó con otras 2, que son La cámara de Claire y The Day After. O sea que siempre hay que confiar. Yo, así como valoración general de Hong, te diría que yo creo que su cine, sus últimas películas, su cine posterior a ahora sí, antes no, quizá, que es donde yo sitúo un punto de inflexión importante para él, me parecen más luminosas que su cine anterior, sobre todo que sus primeras películas, que son más películas como Un cuento de cine o como La mujer y el futuro del hombre, que son de lo primero que hizo, son digamos que tienen una actitud vital un poco más pesimista, un poco más oscura, y Hong al final es un director que yo creo que tiene una actitud ante el mundo que está en todos los personajes de sus últimas películas, que es un sentirse agradecido por lo que nos da el día a día, ¿no? Sentirse agradecido por el pequeño milagro que hay en cualquier cosa que se nos pone delante de los ojos, y esa es la actitud que tienen sus personajes y la actitud que tiene él como director. Al final su evolución va hacia una depuración cada vez mayor, a hacer las cosas con menos, a quitarse cosas por el camino, en esa vía que él parece estar buscando continuamente hacia mirar mejor el mundo. Y al final no es más que eso, pero claro, el seguirle en ese camino, que yo creo que es por lo que engancha tanto Hong, el ver cómo película a película va descubriendo formas más limpias de mirar, es lo que engancha mucho de su cine. Porque siempre hace la misma película, por suerte digo yo, pero no siempre hace la misma película, porque es fiel a sus constantes, pero nunca se conforma con repetirse, sino que al contrario se va limpiando y se va depurando. Es muy incompatible con estos directores que consideran que para ser un buen director tienes que haber tocado todos los géneros y haber hecho de todo y demostrar que sabes hacer de todo. Pues no, Hong, como decía Ozu también, que era otro director de este estilo, yo tengo una tienda de tofu y lo que hago es tofu, y si no le gusta el tofu vayan a otra tienda. Pues eso es Hong, un fabricante de tofu que cada vez lo hace mejor. Yo Grass la tiendo a considerar de sus mejores pelis también, y en buena parte es por este tema del espacio, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir metiendo unos puntos en común ya entre Club Havana y Grass para que se entienda por qué la hemos querido poner a dialogar, aunque creo que cualquiera que haya visto las 2 películas, si se han animado a hacerlo antes de este podcast, entenderá por qué esa doble sesión. Entonces, el primer punto que voy a poner sobre la mesa es la metodología de rodaje, que puede parecer el más insospechado, pero son 2 películas que se hicieron de una manera muy parecida, ¿no? Aunque Hong sea un director al margen del sistema coreano, al que hacer las cosas muy de andar por casa y tal, y Ulmer sea un director del Hollywood clásico, bajo el sistema de estudio, aunque no estuvieran los grandes estudios, trabajaron de forma parecida, ¿no? O sea, empezando por Grass, que es una metodología de rodaje que nos puede parecer más acorde quizás a su tiempo. Hong es un tipo que él siempre cuenta que sus películas las va escribiendo sobre la marcha. Es decir, él escoge un espacio y una serie de actores, y eso es lo único que define, y se va a rodar ese espacio y ve que sale. Entonces el primer día de rodaje decide dónde poner la cámara y según lo que sale va haciendo avanzar la película en una dirección u otra. Lo que pasa es que Hong siempre cuenta que no improvisa las películas, que sus guiones estaban completamente cerrados, y de hecho alguna vez he escuchado a los actores cuando les preguntan que si ellos tienen margen para improvisación con Hong, y dicen que no, que ellos le recitan lo que les da el guión. Lo que pasa es que Hong escribe el guión que se va a rodar ese día cada mañana. A las 5 de la mañana se levanta, se pone a escribir, está 3-4 horas escribiendo, les da lo que ha escrito los actores, se lo memorizan rápidamente y se ponen a rodar. Y así todos los días del rodaje, que suelen ser 7-8 como mucho. Hong trabaja rápido. Eso también lo tienen en común con Ulmer. Pero bueno, esa metodología de rodaje, aunque no sea improvisada, sí que tiene una actitud muy acorde con el cine de Hong, ¿no? Que es decir, vamos a poner la cámara en este sitio, vamos a rodar en este espacio, vamos a rodar con estos actores y a ver qué tiene para ofrecer, ¿no? Es un cine muy abierto, ¿no? Muy sensible al entorno que lo rodea. Un cine que se planta ante un espacio y lo convierte en otra cosa. Y Club Havana es una película que es incluso más radical que Grass en eso, que parece que no, porque es la película americana clásica, pero Club Havana está hecha sin guión directamente.
Club Havana cuenta Ulmer que la rodó con la PCR, no, la PCR, no, la PRC. La PRC, que era la productora que empleaba Ulmer en ese momento, una de las productoras de la Poverty Row de Hollywood, que la llamaban, productora con muy pocos medios. Un productor de esa compañía le dijo a Ulmer que si era capaz de rodar una película sin guión, porque por lo visto Club Havana se iba a rodar con un guión que estaba escrito. Salió una cosa bastante horrible, despidieron al director, despidieron a los actores, y Ulmer cogió a los que tuvo disponibles con un tratamiento de una página y se pusieron a rodar a ver qué salía. Y está rodada en un único decorado. No lo he podido confirmar, pero sospecho que será un decorado que se usó para otra película, que es ese Club Havana que aparece y que da título a la película. Y si los datos que yo manejo es que se rodó en 4 días, o sea, en nada. Claro, eso también explica la duración de las dos. Tanto Grass como Club Havana duran 60 y pocos minutos, con lo cual, como sesión doble, dan para una película de duración normal. Y tienen en común Ulmer también esa actitud de Hong, que parece que es una cosa muy moderna, muy de director autoral contemporáneo, de director heredero de la Nouvelle Vague, de la nueva ola, si queremos, de decir voy a ver qué tiene el mundo por ofrecerme. Y Ulmer lo hizo ya en el 45. De hecho, él en la entrevista con Bogdanovich, siendo un tipo que, como dice Forte, era poco modesto, dice que él hizo lo que hacía Rossellini antes de que Rossellini se pusiera a hacer cine. Y de Club Havana dijo expresamente: yo hice un Rossellini con Club Havana, por aquello de la improvisación y tal. Tened presente que Ulmer lo inventa todo. Sí, Ulmer además dijo lo del Rossellini porque dice que su primer Rossellini fue una peli de los años 30 que se llama Asesinato en Harlem o algo así, que la hizo con una troupe de actores negros no profesionales, y por eso dice también que él inventó el neorrealismo antes que nadie. Pero bueno, aunque no inventara el neorrealismo, la actitud es claramente neorrealista, de cine moderno, ¿no? Aún rodando dentro de los parámetros de lo que sería una producción clásica, es decir, con decorado, con actores profesionales, con técnico especializado y tal, la manera es otra. Y luego el segundo punto en común, yo creo que también está claro, que es la idea de rodar en un espacio único. El Club Havana, en el caso de la de Ulmer, del que no se sale nunca, salvo... Me he estado fijando en esta última vez que la he visto, solo se sale del Club Havana en 2 planos que nos llevan a la comisaría de policía cuando se está teniendo una conversación telefónica al lugar. De pronto Ulmer nos saca de ahí, es la única vez que nos saca de los límites del club. Y en el caso de Grass, toda la película transcurre en una cafetería, salvo en este caso una escena un poquito más larga en la que la protagonista se va a otra cafetería unas pocas calles más ya, o sea que tampoco se nos va muy lejos. Y luego, pues lo dicho, Club Havana transcurre en una sola noche, desde la hora de cenar hasta las 2-3 de la madrugada, y en mucha continuidad, porque de hecho la principal elipsis que tiene la película, que pasan 3-4 horas, la marca con un fundido encadenado de un reloj para que veamos que haya pasado tiempo. El resto es como casi tiempo real. Y Grass lo mismo, Grass transcurre en una tarde y una noche, aunque si queréis lo comentamos luego, porque la película deja como una vía abierta a la duda de que realmente eso ya ha transcurrido en días distintos y nos lo presenta como una continuidad aparente. Pero en cualquier caso, ahí está, ¿no? La idea de la acotación espacial y temporal. Y como a partir de esa acotación espacial y temporal, y aquí me parece que lo más bonito que hacen las dos películas es como lo que han hecho los directores en el rodaje, la película lo hace delante de nuestros ojos, que es coger un espacio en principio vacío de significaciones, sea un café, sea un club, y delante de nuestros ojos convertirlo en un lugar y en un lugar afectivo, ¿no? Yo la última vez que vi Río Bravo, aquí me voy a desviar un poco, voy a hacer un pequeño detour. La última vez que vi Río Bravo, yo no sé por cuánta vez ya, viendo la peli me di cuenta de que tiene mucho de lo que yo suelo buscar en el cine, ¿no? Y una de las cosas que busco en el cine es justamente esto, ¿no? La forma de películas que crean una relación personal con un espacio y que de pronto te das cuenta de que esos espacios que la película te ha estado recorriendo se han convertido en un sitio comunitario, en un sitio afectivo. Y en Río Bravo esa escena es, yo creo que todos los que la hayan visto la recordarán, cuando los 4 hombres protagonistas, John Wayne, Walter Brennan, Ricky Nelson y Dean Martin se ponen a cantar en la celda de la comisaría. Claro, no solo que la escena sea bonita porque de pronto se arrancan a cantar, sino porque te das cuenta de que la camaradería que ahí se está creando
dentro de un espacio tan aséptico como es una comisaría pequeñita de pueblo, es algo que la película se ha ido ganando minuto a minuto, ¿no? Y en lo que te ha ido metiendo hasta llevarte al punto de aquí están los personajes, siéntate con ellos y tiene una revelación emocional por el hecho de verlos cantar. Y eso es lo que hacen Grass y Club Havana, poco a poco ir sentándote con los personajes y dándote la oportunidad de conocerlos. Que a eso me refiero con la conversión del mero espacio en lugar afectivo. Y luego el asumir esa afectividad latente que hay en los espacios hace que las películas tengan unas resoluciones narrativas que no es que vengan impuestas por un guión o por una historia previamente concebida, sino que parece que la exploración del espacio, que la forma de poner en danza a esos micromundos que en las películas, porque esta es otra cosa que tienen en común, se ciñen en un espacio y un tiempo muy concreto y parecería que estuvieran construyendo un pequeño microuniverso, pero luego descubrimos que ese microuniverso tiene microuniversos más pequeños dentro de sí. O sea, en Grass en Club Havana cada mesa del club o de la cafetería es un mundo distinto. Y en Grass esto es muy radical porque es que de hecho parece que es así, ¿no? Que cada vez que saltamos de una mesa a otra nos hemos ido a un lugar completamente diferente. Y decía que esa forma de explorar el espacio, que esa forma de dejar que aflore todo lo que ese espacio tiene para ofrecernos, es la que dictan las resoluciones de la película y no al revés. Quiero decir, Club Havana en sus últimos 2 minutos de pronto se convierte en una película de cine negro, rodada como Dios además, pero que parece que es un cambio tonal que la película mete de forma repentina, pero sin embargo es completamente consecuente porque eso se ha ido gestando dentro de la película. Aunque la película sea otra cosa, sea una especie de musical, comedieta, drama, según a quien miremos, claro, esa resolución de cine negro viene determinada no porque la película sea de cine negro, sino porque en el espacio había latente algo de cine negro, en el Club Havana. Y Grass hace un poco lo mismo, pero lo lleva por otro lado. O sea, yo creo que esa forma de explorar el espacio lo que determina sobre todo es que un personaje como Areum, a la que encarna Kim Min-hee, que es la protagonista, pase de convertirse en una especie de narradora del espacio, en un personaje que lo trata de contar o que lo trata de juzgar, a alguien que se convierte en un personaje más y que se sienta con el resto de personajes a la mesa y que pasa de contar ese espacio a vivirlo, ¿no? Y en ese punto yo creo que ahí lo bonito de Grass es que vemos que esa conversión de Areum de narradora en personaje, porque está haciendo lo que cualquier espectador de cine querría, ¿no? Que es lo que contaba antes, pasar esa barrera que es la pantalla, sentarse al otro lado y tomar algo con los personajes, ¿no? Fijaos, voy a leer una frase que escribe Areum en Grass, que yo creo que explica perfectamente las dos películas, ¿no? Estas primeras palabras, por ejemplo, nos sirven como resumen de Club Havana. Dice: la gente se reúne, comparten sus sentimientos y se apoyan mutuamente. Sus vidas se entrelazan y permanecen la una junto a la otra. Pues eso es lo que pasa en Club Havana, tal cual. Las distintas personas que visitan el club se reúnen, se entrelazan sus vidas, permanecen una junta, y luego sigue el texto de Areum. ¿Por qué ese soyu prohibido tiene tan buena pinta? Me encantaría darle un sorbito. ¿Cuándo tendré la oportunidad? ¿Por qué se tienen tanta confianza? Y ojo, ¿es real? ¿Sería tan bonito si lo fuese? Eso yo creo que son los pensamientos inconscientes de cualquier espectador de cine ante cualquier historia que, como decía con Río Bravo, como digo con Club Havana, como digo con Grass, que lo que te genera sobre todo el deseo de pasar a sentarte con los personajes y a evitar esa ficción. Y Areum da ese paso dentro de la película y lo bonito es que cuando lo consigue del todo la película nos separa de ella y la deja libre como personaje para que siga viviendo. Y ya como último ejemplo es que yo veo que tienen cosas en común incluso en pequeños detalles de puesta en escena, ¿no? Las dos escenas de apertura tienen movimientos de cámara un poco dubitativos que van un poco en la misma línea. Por ejemplo, Grass abre con un movimiento de cámara que nos muestra un macetero, de pronto la cámara se abre, se encuentra con una chica que sale de un callejón y se mete para el café en el que va a transcurrir la película, y la cámara la sigue, pero cuando la chica entra en el café, en vez de seguir siguiéndola, se vuelve hacia otro personaje, ¿no? Y va como explorando distintas posiciones. Uno va diciendo, bueno, la historia te la voy a poner aquí, pero te la podría poner en otro lado, me podría ir con este personaje y luego me iré con él, pero de momento me quedo con este. Y Club Havana, si os fijáis en la primera escena, hace exactamente lo mismo. Club Havana yo creo que es una película musical sin serlo genéricamente, porque es una película que explora, digamos, la
la imagen cinematográfica como música, ¿no? Como cambios tonales, como ir variando la melodía según donde ponemos la cámara. Y en la escena de apertura, entra una chica que luego sabremos que es una de las protagonistas de una de las historias, una chica joven que tiene una cita con un médico. La cámara la sigue, se va con ella, pero de pronto aparece otro personaje que cruza el plano, que es una camarera del club, y se va con ese personaje y atraviesa la puerta con ella. Y se va a otra historia. Y luego volverá sobre la anterior. Pero esa versatilidad para moverse y para explorar el espacio y para decir no, te estoy poniendo la vista aquí, pero es que te la podría poner en cualquier otro lado y de ahí también saldría algo. Yo creo que es un buen resumen de la actitud que tienen las dos películas ante el espacio, ¿no? Ya digo, una actitud que viene de su metodología de rodaje, pero que se traslada plenamente a nuestra experiencia como espectadores, ¿no? Y ya me callo, que creo que aquí he abierto unos cuantos frentes, así que retomad el que queráis y abrid otro como queráis. Bueno, a ver, yo porque soy un inconsciente y después de lo que acabas de contarnos de las dos películas, me atrevo a que hablar por todo el morrazo, pero lo que uno debe hacer ha estado fenomenal, Miguel. Yo... siguiendo un poco el hilo de lo que has estado comentando de forma de realización, voy a hacer un par de comentarios. Uno, que es una apreciación quizá un poquito más no fundamental en las películas, pero que a mí siempre me llama también la atención en estas concomitancias extrañas, ¿no? Que una es, en la película de Sansu, tenemos este personaje de Areum, ¿no? La chica que está escribiendo en su ordenador en el local, y la idea de cotillear. La idea de que está cotilleando, porque literalmente eso mismo lo dice un personaje en Club Havana, que son de esos detalles quizás más niños, menos importantes, pero que suman en las coincidencias casi increíbles entre estas dos películas, ¿no? Que es el personaje de esta especie de asistenta que es algo muy típico de los locales, de los grandes de este Club Havana, pero también de los grandes locales, de los sitios, digamos, de lujo, donde cuando entraban en el servicio, los váter, había asistentes, pues una criada, que evidentemente no eran criados, eran como asistentes en esos baños, ¿no? En este caso en Club Havana, mucha parte de la película sucede en el baño de mujeres, ¿no? Donde hablan, cotillean, y la chica que está allí asistiendo, al principio de la película se presenta como que donde más se va a enterar de que el Club Havana, se repite mucho en la película, es un lugar donde todo se suma y todo se cotillea y todo se acaba sabiendo, pero precisamente el váter y esta chica que está allí atendiendo en los servicios, unos servicios de lujo, claro, ella se entera de todo. También esa idea de cotilleo, ¿no? Que lo dice Areum en un momento en la película. No, yo me gusta estar aquí sentada para cotillear. La otra está también cotilleando y lo dice también en un momento, ¿no? Eso me gusta un montón, la idea de sitio como cotilleo, en el fondo bullente de vida, ¿no? Que le da... Quiere hacerlo como darle un toque insustancial, porque al fin y al cabo el cotilleo no deja de ser algo no tan importante como la investigación o el descubrimiento, ¿no? El cotilleo es como me entero de las cosas, pero claro, te estás enterando de cosas muy potentes, ¿no? Entonces el mismo acto de cotillear muchas veces sí son historias más intrascendentes, pero otras son muy importantes porque hay dramas auténticos como vemos en las dos películas, ¿no? Eso por una parte. En cuanto al Jorge, espera, sí, antes de que pase a la segunda, es que perfecto, sí, dime. Me gusta mucho esto porque lo tenía apuntado también, o sea, dale. Es que a mí yo creo que ese personaje que se llama Hetty en Club Havana, la asistente o la camarera, es un poco una Areum en potencia dentro de la película. Quiero decir, Areum en Gras es claramente una instancia narrativa dentro de la película, que luego se va desmontando como tal, pero al principio lo es, y Hetty, Ulmer juega que lo sea. O sea, hay un plano que a mí me encanta, que es cuando Hetty, a la chica esta de la que hablaba antes, le da consejos para su primera cita y cómo tiene que actuar con el médico, le da así como un empujoncito para que salga, y la cámara se queda con Hetty mirando desde el otro lado de la puerta y ella sintiendo satisfecha de que está haciendo lo que le ha dicho, ¿no? Que es un pequeño detalle de un personaje dentro de ese espacio que está como controlándolo, ¿no? Como moviendo los hilos. Es muy sutil, o sea, Ulmer no lo desarrolla tanto, pero Hetty y Areum tienen ahí puntos de conexión también, sí. Me ha encantado que lo digas porque ya te digo que yo también me he pensado mucho eso. Es que, son esas concomitancias que hay entre las dos películas, que hay una más evidente, otras menos, pero que todas están, y que es muy, muy fascinante, ¿no? De dos directores, como te comentaba al principio, que en principio, pero que pueden tener en común, que es esto, unir a Ulmer con Sansu, y es fascinante ver cómo hay muchas cosas en común, partiendo también de cosas muy distintas, ¿no? Porque si, digamos, lo que es la historia que nos cuentan, Sansu pues recurre más a un cine pues más vivencial, más digamos historias más de ahora, más comunes, más
más ligadas a la realidad. En la de Ulmer, casi cada una de las historias es casi un género cinematográfico, ¿no? Tenemos la comedia, como tú comentabas antes, Miguel, tenemos comedia, tenemos cine negro, tenemos melodrama, casi cada pareja corresponde a un género cinematográfico bien codificado por el cine clásico de Hollywood, ¿no? La grandeza de la película es que, partiendo de tópicos, ¿no? Tópicos genéricos, los personajes te llegan, te alcanzan, ¿no? Y eso me parece una maravilla. Esta distribución coral, en la que hubiera sido muy fácil perderse, consigue que nos llegue de una forma muy, muy potente, ¿no? En cuanto a la realización, que tú también comentabas, Miguel, evidentemente Sansu utiliza técnicas más recientes, sobre todo que vienen ya desde la época de la Nouvelle Vague, ¿no? Pues utiliza el zoom, utiliza mucho el barrido de un personaje a otro, deja el plano fijo para unirlo, después lo separa con los barridos, ¿no? Evidentemente Ulmer utiliza otras técnicas. Como hay... otra cosa que me ha sorprendido de Club Havana es la cantidad, no solamente de planos que hay, algo muy, muy impropio de películas más pobres, donde... no sé, yo he llegado a ver películas de serie B con planos que duran 8 minutos. Pero 8 minutos no porque quieran ser radicales, sino porque es que no le da todo lo que puede hacer el tirón porque no hay un duro. Claro, acaban siendo casi películas radicales, ¿no? Casi experimentos visuales prácticamente, porque no tienen otra forma de hacer, ¿no? En cambio, en Club Havana es sorprendente la movilidad que incide en la idea de musicalidad que tú comentabas, Miguel, porque no solamente por tramo como se van desarrollando las películas, sino también cómo se mueve esa cámara, ¿no? Que va continuamente de un personaje a otro, utilizando en ocasiones el recurso más clásico del cine Hollywood. Lo podemos ver en muchísimas películas, que para pasar de una escena a otra, aquí vemos muchísimos ejemplos, la cámara sigue a un personaje, se cruza a otro, la cámara sigue a otro, que eso era un canon del cine clásico de hacer la cámara invisible, que era cuando quieres cambiar de una escena a otra, un personaje se cruza por en medio, la cámara sigue a ese personaje hasta que se detiene en otro sitio, que es el que le interesa al director, ¿no? Que es la manera de que no sintamos de que hay un movimiento de cámara. Sin embargo, Ulmer, como hay tantísimos personajes y tiene que pasar de un rato de un sitio a otro, de una mesa a otra prácticamente, hay momentos que el corte sí es más radical. Es más, si me permite, más con Sansu. O sea, están dos hablando, corto y paso a otra mesa, ¿no? Que es un poco lo que hace Sansu en la película. O sea, que incluso formalmente, dentro de que hay una cantidad maravillosa de recursos clásicos en la de Ulmer, también tiene que acabar recurriendo al corto y plumba. Me paso a la siguiente, porque claro, es que son muchas historias, ¿no? En ese sentido, la película de Sansu, sobre todo hay algunos momentos que suceden precisamente en este servicio de mujeres del Club Havana, en el que la forma en un espacio tan pequeño, cómo va moviendo la cámara, cómo pasa de un personaje a otro, cómo la cámara se desliza con pequeños traveling, que me parece increíble, ¿no? O sea, son... realmente le estás echando un trabajo ahí que lo podías haber hecho mucho más rápido y ahorrándote problemas, ¿no? Porque si haces un traveling ya tienes que disponer a los personajes en el escenario, tienes que medir muy bien que no te salgan del cuadro, no es lo mismo que sentarlos a que se pongan a hablar, tienes que pensar muy bien los planos y sobre todo esa capacidad de Ulmer de distribuir a los personajes en el plano. Hay momentos del servicio de señoras, por ejemplo, hay una escena muy breve, muy bonita, es cuando llega esta señora mayor, que es un personaje muy divertido, ¿no? Que se casa con este otro señor por dinero y para tener... dice, bueno, me caso con él como para tener... Yo soy una millonaria, y dice, pero bueno, se puede no ser guapa y casarse con quien una quiera si tiene el dinero suficiente, ¿no? Ese momento que comparte con la chica esta que ha tenido una decisión amorosa y con la asistenta con esta... ¿Cómo se llama? Miguel, con Hetty en el servicio, ¿no? Que es cuando ella deja las pastillas y dice, ya no necesitaré estas pastillas de dormir. Y la chica que ha sufrido el drama toma esas pastillas, ¿no? Hay unos planos contraplanos mientras habla esta señora ricachona con el contraplano de esta señora que ha sufrido el drama, con Hetty detrás, que Hetty mira directamente en contraplano evidentemente, pero mira a la millonaria, mientras que en primer plano de perfil tenemos a esta chica que ha sufrido la decepción amorosa, que está continuamente mirando para abajo y que sin decirnos nada estás viendo por un lado la historia que le está interesando a una y como la otra está en su mundo y no es capaz de salir, ¿no? Y hace unos planos contraplanos muy bonitos con los cuales totalmente los personajes totalmente en foco. O sea, que por muy rápido que esté rodado, hay un cuidado que muchas veces yo creo que a veces sucede del hecho de haber rodado muchas películas, que casi te sale ya natural, por instinto, que también hay que yo creo que también le pasa un poco a Sansu, que estas películas tienen mucho de instinto cinematográfico, que después cuando las vemos y las queremos analizar, y etcétera, sacamos muchas cosas que a lo mejor ellos
muchas veces, no sé, me sucede con algunas películas, le preguntas al director, ¿y usted por qué hizo eso? Y los directores dicen, pues no tengo ni idea, o no era mi pretensión, como que no le dan importancia, pero en realidad es tan grande que para ellos ni siquiera es racional, es instinto, es tener lo que se llama ese ojo cinematográfico, ese tipo de visión que no necesitan racionalizarlo para que todo fluya y todo tenga un lenguaje, ¿no? Y eso me parece increíble, porque el rodar bien, el darle sentido a las cosas, para ellos es natural, no es artificial, que eso me parece alucinante, ¿no? Dentro de que evidentemente el plano hay que montarlo, claro, o sea, tampoco se hacen solos, ¿no? Pero tú tienes, de repente, sabes dónde poner la cámara, sabes dónde cruzar esa mano por delante para cortar el plano, sabes dónde están los actores para que de repente todo adquiera sentido, no solamente por lo que estás oyendo, sino por lo que estás viendo, cómo te influye lo que ves. Otra cosa que me ha sorprendido de la película de Ulmer, realmente los números musicales para mí es lo más anodino de lo más anodino de la película, los que precisamente tienen música. Los que no tienen música y quieren parecernos música, sí consiguen que parezca música y no la tiene, ¿no? Sin embargo, los planos musicales, en fin, tampoco hay mucho que hacer, ¿no? Pues personajes cantando, bueno, un poco lo típico, ¿no? Sin embargo, incluso ahí, en el primer número musical hace una cosa muy bonita, que me gusta un montón, que no es necesaria, pero Ulmer lo hace y le da un tono tan íntimo, nada más empezar la película, íntimo en un entorno de música caribeña, pues sudamericana, que hay que recordar que en esos años era lo que lo estaba realmente reventando, eran los sitios de moda, eran todo con música sudamericana, hasta hay una película de Disney, ¿cómo era? Los tres compañeros, los tres camaradas, lo tenía que haber apuntado. Los tres amigos, que es un clásico ejemplo de esa especie de hermanamiento que quisieron hacer con Iberoamérica, ¿no? Y aquí lo vemos que en esa época era donde Carmen Miranda, que la adoro absolutamente, o Xavier Cugat, este catalán que se fue también a la Hollywood clásico a hacer con su orquesta, tuvo también gran éxito, ¿no? Eran un poco los que movían la moda de esta música en Estados Unidos, pues un ambiente, digamos, tan de fiesta, tan festivo, etcétera. En el primer número musical, Ulmer lo termina colocando la cámara detrás de la orquesta que está tocando y con el plano totalmente a oscuras. Vemos un plano difuminado, casi parece un sueño, ¿no? Está rodando todo como en penumbra, todo iluminado de una manera muy tenue, y vemos todo ese espacio dominado desde la parte de atrás de donde está tocando la orquesta, y de repente ese ambiente festivo, de fiesta, donde tocan las maracas, todos bailan vestidos con trajes muy coloridos, ¿no? De repente ya nos está anunciando que también hay una historia íntima, hay algo íntimo, algo secreto en ese local donde se reúnen todos, ¿no? Que me parece una maravilla, y que son esas cosas que dice, esto no puede ser accidental, ¿por qué metes este plano cuando el número musical ya lo tienes rodado, ¿no? Y no es solamente un plano digamos para que veamos el espacio, ¿no? Bueno, voy a dar un plano general para que veamos en qué espacio sucede. ¿Qué plano has elegido para darnos eso? Para digamos introducirnos en el local. Nos das un plano íntimo en el momento en que es la fiesta, que me parece una delicia y un anuncio maravilloso de lo que estamos por ver. Son esos planos, esos detalles, que evidentemente Club Havana tiene mucho más, pero muchas veces decía antes que puede uno ver en estas películas a veces de serie B, tan pobres, tan etcétera, que de repente hay ese plano, esa forma de contar, ese destello que se te queda clavado en la mente. Pasan los días y a lo mejor ya la película ni te acuerdas de la trama, pero tienes esa imagen en tu cabeza y te viene. Y eso muchas veces, me siento así pesado, se me había escuchado en otro podcast, etcétera, digo que es la grandeza del cine, esas imágenes. Porque sí, después están las historias que contamos de las películas, pero en el fondo, cuando es potente, es la imagen que se te queda grabada, y tú hablamos de la película y dices, esta película ni me acuerdo qué era, y de repente veo una imagen y dices, la he visto, lo sé, esta imagen la tengo aquí dentro, ¿no? Que es lo maravilloso que tiene el cine, porque no olvidemos que es algo visual, ¿no? Aunque la palabra también importe. Y bueno, Emilio, creo que dinos tú también algo, que tendremos ahí un poquito. Sí, me tenéis aquí, bueno, la verdad es que está siendo una exhibición absoluta, pero bueno, yo aquí venía de oyente y yo me quedo con algo que ya le he escuchado muchas veces y le he leído también a Miguel, que le da grande importancia a esos espacios en donde uno se siente cómodo, siente esa familiaridad, ¿no? Y como mi proceso ha sido ver primero Club Havana y después Grass, yo he valorado mucho Grass desde el sentido espacial únicamente, ¿no? Porque eso que habláis de la escena, que es una especie como de sala de descanso o sala o de recibidor
previo a los servicios, donde la gente ahí se va a relajar o se va a acomodar o se va a vestir o lo que sea, ¿no? Que funcionan como una especie de backstage, ¿no? De una obra de teatro, ¿no? Como si realmente la fuente primordial estuviese en esa sala de las vanidades, ¿no? Donde pues estamos hablando de una zona de lujo, importante de la escena social miamense, ¿no? Y estamos viendo además muchos arquetipos siempre relacionados con el deseo, con el romance, con retratos femeninos pues muy interesantes, por cierto, porque hay cabida para todos, ¿no? Desde la joven que va a tener su primera cita y que, bueno, sigue un poco los cánones de la época, hasta esa mujer mayor, ricachona, que se va a casar como ella define, con un idiota, ¿no? porque bueno, que para ella el amor ya no es importante y nunca lo fue, y nunca lo será, y mucho menos ahora que es rica. Bueno, lo que decía sin desviarme es que Miguel dice que, a propósito de Río Bravo, que es una película que he visto, por cierto, hace nada, y comparto ese gusto por esa escena, muchísimo, además, que me viene a la cabeza de vez en cuando. Si algo tiene meritorio el cine de Hong es que lo que consigue Ulmer con esa zona que hemos subrayado, esa zona donde las mujeres allí se van a retocar y bueno, comentan sus miedos, sus anhelos y también pues sale a aflorar su ego en algunos casos, que es un lugar cercano, un lugar en el que sentimos humanidad, ¿no? Donde los personajes se desnudan, donde los personajes se acaban cayendo, ¿no? Acaban pues derrotados incluso. En el cine de Hong, en todas las mesas, eso se siente, es algo que se siente en toda la película. Y es algo que me fijé en el primer visionado, en el citado en Berlín, porque es verdad que Hong le da muchísima importancia a esos espacios y logra que todos los personajes nos hagan sentir cómodos, incluso en una escena que quizás es la que menos encaja a priori, ¿no? Que es una escena donde vemos la nuca o en la parte de atrás de una persona que están hablando sobre un suicidio, ¿no? Y tenemos un primer plano y demás que parece tremenda, esa escena me parece tremenda y que pasa un poco desapercibida, como ocurre también con algunas tramas de Hotel Habana, ¿no? Porque, de Club Habana, porque hay algunas que tienen como más importancia que otras acaban saliendo o acaban cerrando sin demasiado ruido, algunas que son muy divertidas también terminan a mitad de metraje, ¿no? Y que por eso siempre me refería un poco a ese carácter un poco no oscuro, sino también más pesimista dentro de lo que es una propuesta estilo Home, ¿no? Donde hay espacio para todo. El tema por eso valoro tanto Grass, porque lo que consigue Edgar G. Ulmer con ese espacio ahí en las traseras del local, Hong lo transmite en toda la película, y además va subiendo esa cercanía, esa sensibilidad, y al final acaba homenajeando a esos propios espacios cuando hace un recorrido en la parte final, ¿no? A mí eso es algo que me parece precioso y es algo muy habitual en el director, que todo su cine esconde una sensibilidad que de verdad, esto que no suene a blasfemia, pero que antes se ha hablado de herencia de la Nouvelle Vague y de un cierto tipo de cine de autor, ¿no? Pero a mí hay momentos en los que Hong me parece un director clásico. Es un director clásico en la manera que desnuda sus películas y tirando de lo que parece un estereotipo, logra darle una entidad propia que solo pueden hacer los grandes de este arte, ¿no? Volviendo al tema del espacio, perdona esta última frase, pero me sale así, lo pensé en cuanto terminé Glass. Antes de que siga, Emilio, si algo demuestra este podcast es que precisamente Hong puede ser un director con herencia del clasicismo. Sí, aunque probablemente Ulmer hubiese declarado que él
también es esto ya ha hecho Hong Sang-soo antes de él inventó el cine coreano. Él inventó el cine coreano prácticamente. Pero ni lo dudéis. Hay una cosa que ha dicho Miguel que me gusta mucho y es, además lo has dicho así, cuando la película de Havana Club se convierte en un cine negro, en un thriller, que por cierto, pues, como tú has dicho bien claro, y tampoco descubrimos nada nuevo viendo la película, lo va anunciando escena por escena, desde que aparece un personaje que para muchos no debería estar ahí, que debería estar entre rejas, ¿no? Y ahí comienza pues otra historia, ¿no? Otra historia porque antes hablábamos del personaje de Kim Mi-hee, ¿no? Que lo podía representar el asistente, ¿no? De este backstage o de este salón de asistencia o algo así, pero cualquier personaje del servicio de La Habana Club podía representarlo, desde el maître, ¿no? Que conoce a todos los invitados y ofrece también ese punto de humanidad y de complicidad cuando debe, incluso también de irascibilidad cuando ese personaje que hemos nombrado hace un momento, y no quiero hablar mucho de él, pues aparece, ¿no? Digo, ¿por qué tiene que venir aquí, ¿no? Después de salir de la cárcel, ¿no? Entonces es una película que parece que va de un personaje a otro de manera bastante acelerada, porque tiene un ritmo alto de narrativa, va saltando la cámara de un lugar a otro, pero con pequeños detalles va consiguiendo también esa humanidad, esa empatía, esa familiaridad que la hace especial y por supuesto la emparenta con las criaturas del cine de Hong, que acaban siendo todas entrañables, sobre todo para decirlo, los personajes masculinos, ¿no? Los personajes que suelen ser representaciones del propio Hong, ¿no? Y la verdad es que son dos películas, pese a su modestia y pese a desarrollarse en un único espacio, que tienen un gran amplio abanico de interpretaciones, ¿no? Y el tema del thriller es algo que, como decía, me parece que ese giro que puede parecer abrupto, por un cambio tonal bastante brutal, pero es que después esa escena, o ese conjunto de escenas está rodado de manera genial, como un gran clásico del noir, ¿no? Además con esa fotografía que tiene, donde lo nocturno engulle la luminosidad de lo que es una sala de fiestas, ¿no? A mí es algo que me gusta mucho y que habla de que este director, como ya hicimos en la última fecha hablando de Tourneur, ¿no? Que parecía que eran directores con una etiqueta no menor, pero un poquito más alejada de la primera línea, ¿no? de los virtuosos. Este hombre demuestra talento, ¿no? Que quizás tenía muy poca modestia, pero talento no le faltaba, eso seguro. No, desde luego. Iba a decir varias cosas. Primero voy a responder a lo que comentaba Emilio, sobre todo por el tema de una diferencia entre Gras y Club Havana que a mí me parece súper importante, ¿no? Que es que Gras tiene planos generales del Club Havana donde vemos un poco el conjunto. Forte mencionaba ese, debe ser el quinto o el sexto de la película, cuando acaba el número musical y se abre el plano a una vista de la orquesta desde atrás, desde donde estarían las mesas de la cena, ¿no? Y Gras nunca tiene ese plano. O sea, Gras está aislando continuamente, pese a que tiene, no he contado el número de planos, pero deben ser poquísimos, porque por ejemplo las dos primeras conversaciones que hay en la película, que ocupan 15 minutos de película, cada una de ellas está resuelta en un solo plano, sin corte. Pero pese a esa continuidad de plano, Gras jamás nos desvela el espacio completo de la cafetería. Siempre dejan fuera de campo todo lo demás, y es un fuera de campo además que es muy poco presente, ¿no? Un fuera de campo que contribuye un poco a esto que decía, que de pronto estamos en una mesa, transcurre la conversación en esa mesa y cuando cortamos la siguiente parece que hemos cambiado completamente de universo. Y lo único que tiene Gras mínimamente parecido a un plano general de la cafetería donde transcurre es ya cerca del final de la película, y además Hong nos da ese plano desde fuera de la cafetería, ¿no?
De hecho, el último plano de la película, si no recuerdo mal, cuando Sí, ya... es el Sí, más bello, yo creo, a nivel compositivo. Hay un preludio, pienso, que es cuando vuelven dos personajes y dicen que tienen una botella de soju encima, sí, ¿no? Y dicen, pero pues, podemos tomárnosla aquí, esto es una cafetería. Y dicen, no, pero nos ha dado permiso el camarero, que es muy amable, y de repente, bueno, pues te ofrece ya algo que sabemos que está ahí, pero que no aparece en ningún momento de forma visual, ¿no? Y que podríamos vislumbrar desde el plano, el penúltimo plano, ¿no? En el que Kim Min-hee aparece a las afueras, como tú has dicho, y sí. la vemos iluminada, pero ella realmente engulle casi todo el plano, se lo come, y además es una perfecta simetría, cosa que es muy habitual en el cine de Hong, siempre dejarnos un plano cercano al final, pues donde también demuestra que también tiene mano, ¿no? Ah, sí, claro, el último plano además es una foto fija. Pues eso, el penúltimo plano es el que nos da lo más parecido a una vista general del café, pero eso desde fuera, desde las cristaleras, y además en el momento en el que ese espacio ya ha pasado a ser de Kim Min-hee y no es nuestro, ¿no? Es cuando nosotros nos quedamos fuera, nos da lo más parecido a una vista, pero es lo increíble, ¿no? Como yo creo que Grass potencia más esa sensación de que cada mesa es un mundo porque lo separa incluso negándole el campo visual, ¿no? Eh, y voy a retomar también una de las cosas que ha dicho Pero, Forte, que era el tema de la música. pero Yo creo, Miguel, sí, perdóname, porque al hilo un poquito de esto que estabas sí, comentando, sí, si me gustaría solamente indicar que incluso esto que comentas de la forma diferente en que muestran los espacios es acorde a las historias que están contando. El local de donde sucede la acción de Gras, al fin y al cabo es un lugar más intimista. Lo que hay de fondo es música clásica, un sitio digamos que invita al recogimiento, a la tranquilidad, mientras que ¿por qué todo se confunde más y más confusión, etcétera? Porque Club Habana es un local de fiesta, un lugar de celebración donde todo está más digamos, todo ahí está más loco, digamos, todo se funde más en la locura colectiva, ¿no? En ese sentido, hasta las dos películas, en su concomitancia, dentro de, como comentabais antes, lo de los espacios, al final tienen el espacio cobra vida también por cómo se desarrollan o se muestran las cosas, ¿no? Uno es un sí, lugar total. íntimo, lo rodamos mesita a mesita y sabiendo que puedes desarrollar una historia sin que nadie se entere, aunque después veremos que hay una chica que se entera, ¿no? En cambio, en Club Habana todo es del dominio público, porque es un local de fiestas, y te lo dicen al principio, aquí no hay secretos. Aquí vienes a compartirlo todo, porque aquí venimos a beber y a pasarlo bien, ¿no? Es un detalle muy bonito que, yendo por caminos distintos, en el fondo, no dejan de utilizar técnicas narrativas casi parecidas dentro de que divergen, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Pero me Sí, gusta sí. mucho como el espacio también te obliga al final a contar de una manera que es muy bonito, sobre todo en directores que lo tienen presente. Porque esto podían haberse olvidado de ello y haberlo contado sin tenerlo presente. Sin embargo, potencian esos espacios por la forma en que nos narran lo que sucede en esos espacios, que es una idea muy, muy, muy bonita, ¿no? Bueno, fijaos que en Grasa además yo sí que hay una progresión, porque al principio Jon juega mucho con la idea de que Areum sea un personaje que simplemente está inventándose el resto de personajes, y después de la primera conversación entre los dos chicos jóvenes, lo que hay es un corte de plano, pasamos a otra mesa, vemos a Areum, y el hecho de que haya ese corte de plano, el hecho de que cambie la música de un plano a otro, nos sugiere que hay una separación entre los personajes, ¿no? Y que Areum parece que lo está escribiendo. Y luego, sin embargo, en la segunda conversación, Jon hace una variación muy sutil, pero claro, como hace tan pocos cortes de plano, te obliga a fijarte en los que hace. Que es después de otros 7 minutos de diálogo, en vez de cortar a Areum escribiendo en su portátil, hace un desplazamiento de cámara. Y te está diciendo, no, no, ojo, que aquí no, ella no se está inventando nada, que ya está aquí con ellos. Y la película, ya digo, va a una progresión que termina en ese plano final en el que vemos ya el espacio en una vista conjunta, aunque sea mediada por las cristaleras de la cafetería, aunque esté vista desde fuera, la película poco a poco nos va empezando a jugar a esa compartimentación del espacio, porque un poco, o sea, sería como como el personaje de Kim Min-hee, como Areum contaría esa historia si fuese su narradora, pero luego la película va diciendo no, no, ella es un personaje y va a acabar convirtiéndose en un personaje más, y esto al final va hacia lo milagroso de que esos distintos compartimentos, esas distintas mesas que cada una formen un mundo se encuentren, ¿no? Y eso es un pequeño milagro que hay en la película y que se conecta totalmente con el pequeño milagro que hay en Club Habana de que se crucen dos personajes
que uno puede salvarle la vida al otro, como el caso de la mujer suicida y del médico. Al final, esa apertura al espacio de las dos películas consigue lo mismo, ¿no? Que el encuentro entre dos personajes parezca una cosa milagrosa, no solo un detalle de la narración. ¿Y qué iba a decir yo? Sí, del tema de lo que comentaba Forte antes de la música, lo retomo sobre el tema de los números musicales, porque yo sí que es cierto que la película resulta más musical cuando no es expresamente un musical, pero me parece que en ese número musical que hace la apertura de la peli, Ulmer sí que está como dándonos cuál sería su modelo a seguir, por decirlo de algún modo. Porque Ulmer, ya lo contaba antes con Carnegie Hall, era un apasionado de la música y era un tipo que dedicó expresamente una película a pensar en cómo se pone en escena la música en el cine. Este es un tema que me interesa mucho, como hay muchos autores que han dicho que el ritmo en el cine no tiene nada que ver con el ritmo musical. El ritmo musical es un ritmo de la duración de las notas, y los ojos no son tan sensibles como los oídos a la duración de las cosas. Entonces el cine tiene que encontrar su propio concepto de ritmo, y Ulmer aquí ensaya una aproximación a eso, que es, primero nos filma un número musical que además se caracteriza porque tiene muchas variaciones tonales, es decir, la melodía va cambiando mucho de registro, y ese detalle que comentabas tú, o sea, al final de pronto nos dice, no, ojo, que esto no es solo un número, aquí esto forma parte de un espacio en el que van a pasar cosas, en el que la gente se va a encontrar. Y es que yo creo que la película funciona como ese número. Al final es una danza, una melodía que va variando, va cambiando en su tonalidad según a qué personaje se va acercando, ¿no? Y los cambios tonales de la música pues son los cambios tonales del género, como de pronto pasamos a un melodrama, como de pronto a una comedia, y ahí descubre dónde está el ritmo cinematográfico, ¿no? No simplemente en la duración de una historia a la otra, ¿no? Sino sobre todo en lo que sería el ritmo plástico, en lo que comentaba Fuerte de cómo de pronto la cámara se mueve de un personaje a otro, o cómo corta de un personaje a otro, o cómo en unas relaciones de plano contra plano, dentro de un plano, un personaje te puede robar el protagonismo. Y yo creo que en Ulmer también hay una progresión, que es cuando una de las escenas que a mí me fascina de esta película es cuando cantan la canción de Bésame mucho, y Ulmer pone planos del número musical y contraplanos de cada uno de los personajes que ya a esa altura de la película conocemos, que son todas las subtramas, ¿no? Y las recorre todas. Y lo que hace es hacerte darte cuenta de que según sobre quién pone la canción cambia completamente su significado, ¿no? O sea, te lo pone delante de una mujer que se acaba de tomar una pila de somníferos y que le quedan minutos de vida, se supone, y dices, ostras, Bésame mucho sonando sobre esto. Luego te lo pone sobre un matrimonio de mediana edad que acaba de reconciliarse y que está en una noche de pasión, y la música es otra cosa. O te lo pone delante de esa mujer ricachona que se casa por dinero, y bueno, ni siquiera por dinero, esa mujer ricachona que se casa por diversión, y casi parece una cosa cínica, ¿no? Un comentario cínico, e incluso va más allá y te das cuenta de que hay un momento en el que el número musical pasa a un primer plano de la cantante y te recuerda, y luego el plano de la cantante se engancha con el del mafioso y te recuerda, ojo, que la cantante es un personaje más y está amenazada. Esto no es solo un número musical, sino la inminencia de lo que va a ocurrir. El pianista y la cantante también están ahí metidos, ¿no? Y de pronto... Y es que la letra, perdóname Miguel, ya tiene esa ominosidad dentro de su alegría o de su romanticismo, que como si fuera esta noche la última vez. O sea, en algunos casos realmente puede ser la última vez, ¿no? Realmente lo es, sí. No, es que brutal. Y eso... esa es la escena en la que Ulmer no solo nos cuenta que ha aprendido algo del ritmo musical, sino que fusiona ritmo musical y ritmo cinematográfico ya por completo. Y aquí meto una conexión más con Grass, porque Club Havana, al usar música intradiegética, claro, la significación que tiene la música en el cine cambia mucho, porque si la música forma parte de la banda sonora, digamos que el pacto de lectura es que tú estás entendiendo que esa música te da determinadas significaciones sobre lo que estás viendo. Pero cuando todo está al mismo nivel ontológico, digamos, cuando la música está en el mismo sitio que los personajes, es mucho más juguetona esa relación, porque ese Bésame mucho no sabe exactamente cómo interpretarlo, simplemente algo que suena de fondo, pero que quiera o no, te configura las situaciones, ¿no? Y te las cambia. Y eso es lo que hace Grass con la música clásica. Hay un momento de la peli, casi al principio, en el que nos aclaran que las piezas de música clásica que se están escuchando durante toda la película son porque al dueño de la cafetería le gusta la música clásica. Y claro, ya sabes que ese es un elemento, digamos, aleatorio, que suena porque es la música de fondo, pero aún así es inevitable que relacionen la música con la imagen, aunque luego haya escenas que jueguen a pasar la música extradiegética en determinados momentos, ¿no? Pero
Pero esa otra actitud muy, muy juguetona con música y significación que también tienen en común los dos directores. Y estos eran mis dos comentarios, creo que no me he dejado nada. ¿Quién quiere meter pasta? Bueno, La verdad sí. es que, sí. Dale, Muy Miguel. fuerte, fuerte. No, yo la verdad es que estoy flipando con los comentarios que hacéis los dos, porque son súper acertados y aparte coincido con ellos plenamente que no creo que haya mucha gente que tenga esta clarividencia. Yo con el tema de los números musicales, es cierto que como a todos también me desubicaron de primeras, ¿no? Porque duran mucho, funcionan como prácticamente unos interludios, ¿no? De la trama donde parece que se para todo y la cámara le dedica su tiempo a que se desarrollen las habilidades musicales y de los cantantes y de los músicos, ¿no? Salvo por esto último que comentáis, ¿no? Que es cierto que yo creo que anticipan varias cosas, celebra otras, subraya otras y esa parte también me gusta mucho, ¿no? Como dice Miguel, es una película musical sin serlo, porque es una película de una velocidad narrativa y también visual por encima de la media y es todo como una especie de pentagrama realmente. Tiene sus rimas, sus acordes y la verdad es que yo creo que es la clave un poco de una película sorprendente, porque a Hong yo ya lo conocía y cualquier cinéfilo de bien estoy seguro que ya está familiarizado con su cine, pero en el caso de Ulmer es sorprendente porque estamos hablando de una película de los años 40 y que tiene ese toque original, ese toque de frescura que uno no se imagina, ¿no? Que parece un poquito pues una peli como menor, ¿no? Porque se nota que tiene el presupuesto bajo y sabemos conocer la intrahistoria, ¿no? Que es una película que dio varios tumbos, ¿no? Hasta que llegó a las manos de Ulmer y decidieron no reescribir porque no tenían guión, pero decidieron hacer algo distinto. Y la verdad es que es muy sorprendente cómo las dos películas dialogan, mantienen una correspondencia con tantas décadas de diferencia. Bueno, pues si... Fuerte, está por ahí. Sí, si queréis añadir... Yo voy a hacer un pequeño apunte que no tiene un poco rompiendo la línea de lo que llegamos, que es porque, pero bueno, antes también Miguel comentó algo sobre la fotografía de la película de Club Habana, de Ulmer. Yo un pequeño apunte sobre los dos directores de fotografía, uno el que firma y el otro que en principio no está acreditado, ¿no? Uno es Benjamin H. Klein. Benjamin Klein es un director de fotografía que tiene, bueno, si entráis en la IMDb podéis comprobar, creo que venían 380 referencias como director de fotografía. Toda la parte final de su carrera prácticamente en la televisión, refugiado en la televisión, pero anteriormente trabajando con un montón de directores, un montón de películas, una absoluta barbaridad, ¿no? Un poco un corredor de fondo como había mucho en el Hollywood clásico, ¿no? Y que había coincidido con Ulmer, así la primera coincidencia grande es con The Tour, ¿no? En Desvío también es Benjamin Klein el director de fotografía. Esa película que también rueda en el año 45, una de las grandes películas de Ulmer, ¿no? Pero me llamó la atención, porque claro, cuando vi la película me vi fijando en los créditos y claro, no aparece, pero cuando me da por consultar la IMDb veo que aparece como director no acreditado Eugene Schuster. Eugene Schuster es otro personaje de estos que podíamos incluir en la lista de directores raros, unos que he dicho antes, solo que en este caso es director de fotografía, ¿no? Un director de fotografía que trabaja en los grandes estudios, en la época del cine alemán de entreguerras, ¿no? De la gran época del expresionismo, y colabora en el director de fotografía por ejemplo, de películas de George Wilhelm Pabst, con un director clásico de cine alemán por el que tengo un especial cariño, me gusta mucho, pero que además ya había trabajado, ojo, con Ulmer en la película que hemos citado antes, Hombres del Domingo, el director de fotografía de Hombres del Domingo, ¿no? Y de repente lo vemos aquí 20 años, casi 15 años después, 20,
15 años después, la matemática ya veis que estoy regulero, 15 años después, trabajando de nuevo aquí en esta película de Ulmer. Lo que no sabemos es, debido al como nos contaba Miguel, a las peripecias un poco de Club Havana, si realmente llegaron a coincidir en el rodaje, ¿no? En fin, son esos detalles que me encantaría conocer, ¿no? Eugene Suftan realmente estaba en el equipo, pero al final no rodó. O realmente estuvo rodando películas, coincidió con Ulmer, ¿qué hablarían? ¿Qué recuerdos se traerían? ¿Se llevarían bien? No sé, son detalles más tontos si queréis, más intrascendentes, pero que a mí me gustan, ¿no? Que son muy bonitos, ¿no? De venir de hacer una película importantísima en la historia del cine, ¿no? Encima de un momento en que el cine alemán era uno de los más potentes del mundo, ¿no? Recordemos que Metrópolis se estrenó en Estados Unidos como una obra brutal, ¿no? O sea, viene Metrópolis apartados, ¿no? De la película de Friedland. Cuando una época en que el cine norteamericano no estaba tan abierto al cine extranjero, y sin embargo Metrópolis llega allí como la gran obra europea, ¿no? Y que da idea de lo importante, no solamente que para la historia, viéndolas ahora, son la época del expresionismo y posterior, la época de los años 20 del cine alemán, sino lo que en su momento también estaba siendo la importancia que tiene, ¿no? Recordemos que el cine norteamericano, no solamente por la migración de directores europeos hacia allá debido a la Segunda Guerra Mundial, sino que estilísticamente o artísticamente, como queráis, todo lo que el cine expresionista, ese uso de las luces y las sombras tan potentes, influye en el cine norteamericano de la época, en las películas de terror, por ejemplo, en las películas de Val Lewton, producidas por Val Lewton, o en el mismo cine negro, donde esta última secuencia que comentaba ahí, tanto tiene de cine expresionista también, ¿no? Jugando de una forma tan potente con la sombra, y también con ese impactante primer plano frontal brutal del disparo en la cara, atravesando el cristal de un parabrisas de un coche, que le dan a un personaje que es de una violencia increíble, que me sorprende, como además perdón, Ulmer incide de manera directa en la brutalidad de esa secuencia, ¿no? De alguien que ha asesinado a alguien de una manera brutal, ¿no? Y sin piedad. Bueno, es que lo comentábamos antes, pero es que en 2 minutos esa escena era una masterclass de cine negro, por lo que decía Emilio, por los claroscuros tan fuertes que tiene de pronto, como el juego por términos visuales, como hay algo que se oculta en primer término del plano que no ven en el fondo, el montaje, o sea, ahí en 2 minutos, el mismo año que rodó de Tour, además, te da una lección rápida de así se hace cine negro. Y si me permitís una cosa que me hizo muchísima gracia, digo, a ver, igual y lo fino, pero no pude evitarlo. Cuando el personaje del asesino a sueldo, que va a cometer el crimen brutal, ¿no? Él utiliza como seña identificativa un silbido, ¿no? Tararea una melodía silbando, ¿no? Joder, que me recordaba a M. Claro. Digo, por favor, o sea, aquí Ulmer, o sea, ya digo, aquí me da todo igual, ¿no? Y me parece un detalle muy bonito porque te lleva a pensar en otra película que también suma, ¿no? Igual que Berg, Club Havana y Grass suman este tipo de referencias tan sutiles que da igual que las pilles o no tiene ningún sentido. Vete a saber si ni siquiera pasó esto por la cabeza de Ulmer, pero nosotros como espectadores no puede evitar que pase, y también esos momentos maravillosos del cine, ¿no? Son detalles tan pequeños pero que son tan chulos, ¿no? Porque ya de una manera sin quererlo, la primera vez que sale este personaje, que sale silbando, automáticamente ya te estás llevando al silbido de genial Peter Lorre en M. Vampiro de Düsseldorf. Sí, bueno, de Friedland, o sea, no lo olvidemos. De Friedland, por cierto, que Ulmer es que en esos detalles ahí se nota donde hay un buen director, ¿no? Que esto además yo creo que se nota mucho la herencia del cine mudo, donde había una actuación muy por gestos. O sea, Ulmer hay personajes que te los cuentan en un solo gesto. Ese matón, por ejemplo, tú hablas del silbido, pero también ese gesto que hace como mascando chicle, poniendo una mueca extraña en la barra, ya con un solo gesto te define al personaje. O qué me decís de los 3 hijos de la señora rica, que son 3 personajes que ni hablan en la película. Cine mudo de risa puro. Que son 3 personajes que ni hablan en la película, los 3 muy parecidos entre sí, además muy parecidos a la madre, que no sé cómo haría ese casting, pero es genial, y que tiene movimiento al unísono, y solo con eso hay una especie de imagen medio cómica, medio grotesca, medio siniestra de una familia que
te hace preguntarte, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? ¿Y qué harán cuando se metan en su casa? Y eso, un detalle que añade más cosas a ese universo, ¿no? Yo venía pensando en Club Havana, en Glass también. Ayer es cuando vine de ver el Batman, la nueva peli de Batman en el cine, porque me hace mucha gracia que se hable ahora de universos narrativos unificados y tal, cuando con cositas como esta, Ulmer en 30 segundos te crea más universo que Matt Reeves en 3 horas de película. O sea, es increíble. Como el de Club Havana es un universo muchísimo más complejo, muchísimo más rico y muchísimo más ambicioso. Lo que pasa es que su ambición no está a una escala monumental o épica, sino a una escala, digamos, no sé si llamarla humana o llamarla rítmica, pero un tipo de ambición distinta, pero para mí que no hay color, vamos. Pero ahora, mira, si me permití, ahora que estamos hablando también de esta referencia a cine mudo, a cine, etcétera, es que para mí hay una escena muy pequeñita que me gusta mucho por un montón de cosas. Son de estos momentos de que un personaje hace un gesto, también referente un poco a lo que tú comentas del matón en la película de Club Havana, que sucede en Grass. Lo voy a comentar y ya me diréis vosotros, José Luis, te estás flipando demasiado, pero da igual que uno se flipe o no, porque para eso están las películas, también para que no flipemos. Y de repente diga, ostras, esto es lo que me ha gustado, y diga otro, pero eso es una tontería. Digo, bueno, sí, pero fíjate, esto es lo que se me queda. Y es un momento en el que, bueno, este momento de la película en el que, bueno, pues la chica protagonista, la chica digamos del ordenador, ¿no? Que no me acuerdo, Areum era, Areum le echa la bronca al hermano y a la novia, ¿no? O sea, les echa un broncón, donde veis vosotros, esto es un desastre, no sé qué, y los pobres ya se van los dos solos caminando, que pone, en Sansu pone la cámara lejos y lo vemos alejarse hacia el fondo del plano por una calle y van los dos hablando, ¿no? Que van sin darse la mano ni nada, y van hablando y la novia va reflexionando, quizás lo que ha dicho tu hermana es verdad, el otro va diciendo, no, es que mi hermana a veces es muy dura, no hay que hacerle mucho caso, es muy brusca, y la otra va diciendo, no, pero es que a lo mejor lo que nos ha dicho es verdad, no sé qué, pero van hablando, no, pero no, nosotros nos queremos, ¿no? Y como que retoman otra vesa esa línea de amor que la hermana no ha conseguido romper, evidentemente, como además lo refuerza con un plano muy bonito que pone al final, que están haciendo los dos fotografías el uno al otro, que es una forma muy bonita también, muy Club Havana, si me permití, de resolver la relación del hermano y la novia de Areum, ¿no? Pero en este plano en que se van alejando así al plano hacia el fondo, ¿no? De repente hay un momento en que después de esta conversación sigue andando y él toma la mano de ella, ¿no? Que el ejemplo después de la conversación es, digamos, el gesto visual de que la hermana no ha podido romper, aunque las haya introducido en algún momento un poco de dudas, ¿no? Eso, el gesto de darse la mano es como, no, en el fondo no importa lo que diga mi hermana, nosotros nos queremos, ¿no? Pero hay una reacción de ella que no sé si es improvisación de la actriz, que eso lo tenía preparado Sansu, pero son detalles muy tontos. Me diría, José Luis, pero eso es una tontería. Digo, pero es que a mí eso sí me da un poco más. Porque no solamente que se da en la mano, sino que en ese momento la actriz, la novia, se acerca instintivamente hacia el hermano de Areum, y vemos como con su otra mano, la mano libre, le toma del brazo al novio, ¿no? Que es como un momento íntimo que estamos ahí espiando, que me encanta. Me recuerda, claro, estas son cosas que el cine te lleva de una a otra, me diré, pero Zulí, está aspirado. Pero es que me recuerda a detalles, que hay un detalle, fíjate a qué película me voy a ir, pero es que me iba ahí, a La mujer pirata de Jacques Tourneur. Tiene un momento en que la mujer pirata le da un beso, besa por primera vez a su enamorado, ¿no? Que este noble en fin, que un poco la manipula, ¿no? Pero ella, que la pirata que está acostumbrada a los mayores peligros y a enfrentarse a todo, de repente se enamora como una niña pequeña, y la primera vez que lo besa, ella lo abraza. Y vemos un plano muy bonito en que vemos la espalda de él, y como Jan Peters se acerca y lo besa, y vemos sus manos sobre la espalda de él. Y esas manos, Jan Peters, esta pirata aguerrida que puede con todo, desarmada por el amor, no solamente lo besa, sino que ni siquiera sabe abrazar, porque sus manos no pone las palmas sobre la espalda de él y lo atrae hacia sí. Ella tiene las manos crispadas y parece que está clavándole las garras. No sabe abrazar. Parece que solamente sabe atrapar. Y me parece un detalle tan bonito, de una debilidad tan grande del personaje, que arrastrado por el sentimiento del amor, no es capaz ni de hacerlo bien. Lo pongo como ejemplo de detalle, no del hecho en concreto en sí. Y me recuerda este otro detalle cuando ellos se dan la mano, se acercan y ella toma del brazo al novio, con un detalle que está tan lejos que podían no haberlo hecho, y sin embargo está. Esos pequeños detalles me fascinan, porque de repente siento de verdad que ahí
que esos son los rasgos de actuación, ¿no? Pero ese detallito breve que dices, ostras, es que se quieren y lo estoy espiando, lo estoy viendo desde lejos y se quieren de verdad, porque hay un gesto más, aparte del hecho tradicional de darse la mano. Pero es que además ese plano, si tal como se van alejando, en ese momento, la cámara hubiera hecho un cierre en círculo, en fondo, hubiera sido un plano de cine mudo. Me parece una maravilla, ¿no? Hombre, ese plano además lo bonito que tiene es que replica un motivo visual en la peli, ¿no? Que es, varias veces nos muestra a los personajes yéndose por el fondo de callejones. Sí. Y es como que en esos planos Jon te dice dónde están los límites del espacio ficcional que está creando. O sea, te está diciendo, te estoy agotando esto, pero la ficción se fuga por aquí, ¿no? Por estos callejones que desaparecen, se pierde tu acceso. Y lo bonito de ese gesto es que nos lo da justo cuando los personajes están saliendo del campo, y digamos que en ese último vistazo que nos da nos ofrece un último gesto desde lejos, ya más respetuoso con la distancia, antes de separarnos de ellos. Y por cierto, además ese plano inmediatamente después tiene uno que a mí me fascina de Grass, que es el de Areum atravesando como callejones ya cuando se ha hecho de noche, volviendo al café. Joder, se escucha como una canción de guitarra de fondo y se va asomando a las ventanas y ella se queda afuera, ¿no? Y ese es el momento en el que, esto que comentaba antes, en el que en ella se genera ese deseo de convertirse no solo en espectadora, sino en personaje que habita con los demás. Quizá, Miguel, corrígeme si me equivoco, el momento más Romer de la película, ¿eh? Pues no lo había pensado, pero... El que un personaje de repente se queda como solo y tiene más conciencia de, maldita sea, estoy solo, estoy fuera. Que eso me pasa, no sé, en muchos momentos de cine de Romer, me pienso en El Rayo Verde, ¿no? Ese personaje en que la chica se detiene en la valla y se pone a llorar diciendo, por favor, es que estoy fuera de todo. ¿Qué me pasa? ¿Dónde estoy? No me ubico. Y no sé. Pues me acabas de romper la cabeza, pero sí, total. O sea, sí, ahí hay una rima muy clara. Y eso, que es un momento precioso porque como espectador de una película de cine te identificas mucho con cuál es el deseo de Areum, ¿no? De atravesar una de esas pantallas, que en su caso son ventanas que dan al interior de estancia. No sé yo si iba a decir algo más, pero vamos, tenemos a Emilio muy callado, así que es mejor que intervenga él también. No, yo ya tengo poco que decir, la verdad es que está siendo súper placentero todo. Lo que ha dicho Forte sobre la última escena, que para mí es la que más me gusta, o la penúltima, mejor dicho, de Grass, ¿no? Muy Romer. Aunque no es la primera vez que tiene esas equivalencias, ¿no? El cine de Hong Sang-soo y el del maestro francés, ¿no? Y bueno, y yo volviendo a Club Havana, y Forte lo ha dicho, de que ya lo hemos dicho aquí, que la escena del noir es tremenda, pero la escena del disparo es quizás lo que más me sobrecoge, porque también se antes he dicho que me parece una película que no ubico, ¿no? En esa época, el tema de la violencia, teniendo en cuenta que hemos visto pues un poquito folletín, ¿no? Todo lo anterior, ¿no? Con mezcla de géneros de todo tipo, y que tenga esa resolución tan absolutamente brutal. Es un poco, pues, es algo que te deja un poco loco, ¿no? Y que para mí le da todavía ese carácter inédito o extraordinario a esta película, que por cierto, la palabra extraordinaria o extraordinario lo repiten mucho, al menos en sus títulos en castellano, en Grass, ¿no? En relación a Areum, ¿no? Que es un personaje que es un poco va cambiando, ¿no? No sabemos para el espectador, a ojos de espectador, lo que es, y al final lo que no deja de ser es, como dice Miguel, una de nosotros que quiere meterse en ese mundo tan entrañable y tan acogedor, ¿no? Yo de Grass os voy a abrir un nuevo frente, porque me lo ha recordado fuerte cuando hablaba de la escena en la que el hermano de Areum y su novia se hacen esas fotografías vestidos con una vestimenta antigua coreana que no recuerdo ahora su nombre, que además tiene como un toque misterioso, porque el Areum y su hermano... Hatbook, algo así, ¿no? Hatbook, no recuerdo exactamente Hatbook. Me sonaba porque me sonaba como fuera un handbook, pero sí, creo que era libro de mano. Así. Handbook o algo así. Handbook o algo así, ¿no? Pero... O Handbook, no, sí, algo así era. Que el hermano y Areum lo han visto antes hacer unos personajes que aparecen por ahí en una escena anterior, y luego nos encontramos que ellos están haciendo exactamente lo mismo. O sea, luego tiene otras escenas, como una escena que yo le puedo dar muchas interpretaciones, pero
ninguna determinante, de esa mujer que empieza a subir y bajar la escalera en repetidas ocasiones. Y la que más me gusta es cuando, que es lo que decía al principio del podcast, que el Grass transcurre, se supone, en una sola tarde, noche, pero hay un pequeño detalle que nos hace planteárnoslo, ¿no? Que es que vemos el plano detalle de la... Y en esto le voy a dar una interpretación al título de Grass, pese a que Hong Sang-soo en esa rueda de prensa contaba a Emilio que él dijera que simplemente le gustaba. Pero bueno, el hecho de que llame la atención sobre la hierba, pues me dice algo, ¿no? Y es que el plano detalle de la hierba que vemos al principio de la película, el plano de apertura, vemos esa hierba en macetas que está casi recién salida, y luego según va avanzando la película y vemos a otros personajes mirar a la hierba, de pronto vemos que ha crecido un montón además. Y eso sucede justo más o menos en la escena que mencionaba antes, cuando Areum vuelve de noche al café, creo que en el corte de una escena a otra, vemos a uno de los personajes habituales del café delante de las macetas y de pronto la hierba ha crecido un montón. Y en ese momento dices, claro, ¿y por qué estoy dando yo por hecho que esto transcurre en una sola tarde? A lo mejor es otra tarde distinta que Areum ha ido al café. Pero a la vez que Hong, digamos, que pone en duda la continuidad temporal o incluso espacial de la película, yo creo que manifiesta que en el fondo da igual, porque lo que crea la película es una continuidad afectiva tan fuerte, lo que decía antes de que convierte el espacio en un lugar afectivo que de cara a nosotros como espectadores, que transcurre en un día, que transcurre en días distintos, es lo de menos, porque nosotros ese espacio te capta tanto afectivamente que para ti transcurre en una continuidad perceptible, aunque se ponga en duda mediante esos mecanismos, ¿no? Y de ese plano de la mujer que sube y que baja las escaleras, por ejemplo, ¿qué me decís? Que en ese no lo he ido entrado. Ese es difícil. Yo no sé qué interpretación haces tú de él. En su momento tuve la mía, pero ahora mismo no lo recuerdo. Que hay que decir que para mí es tarde. Estoy empezando ya a tener momentos de descontrol de la concentración. La verdad es que no sé qué interpretación le darías tú, Miguel, como honguiano de pro, a esa escena que es de las más extravagantes, ¿no? De Grass, por no decir la más extravagante. Hombre, yo le doy una interpretación muy intuitiva, que es lo que transmite un poco el plano, que es la indecisión entre entrar o salir, ¿no? Que al final es lo que planea sobre el personaje de Areum, la indecisión entre contar a los demás o sentarse con ellos y compartir espacio con ellos. Y para mí puede ser simplemente una forma de conceptualizarlo, ¿no? Un personaje que en un estado de transición entre entrar o salir de un sitio, entre subir o bajar, se queda como atrapado y termina incluso encontrando cierto placer en ese quedarse atrapado. Pero también la sensación que tengo, Miguel, Emilio, es que ella está esperando a alguien, como ese alguien se retrasa, sube, venga, me recoge y me voy, ahora abajo no, me espero un poco más, subo, y es como esa indecisión, pero yo creo porque está esperando a alguien y está, ¿qué hago? Me canso, espero más, y al final, lo que pasa es que me desconcierto un poco, sí, al final ella se ríe, como que me dice, bueno, en el fondo es divertido subir y bajar aquí a toda velocidad, ¿no? Pero bueno, no sé tampoco. Eso es lo sugerente, que al final parece que se está divirtiendo en ese sub y baja. Es la escena más desconcertante, pero no. Yo creo que Hong la puso simplemente lo que decíamos antes, porque es un cineasta que trabaja mucho con intuiciones y quizá lo que sí queda sin fallar es la idea de un cierto tipo de indecisión, digamos, ¿no? Sería eso, sí. Pues no sé si queréis añadir algo más antes de que vayamos cerrando el chiringuito. Yo un poco más, la verdad. ¿Os parece poco? Va a durar más épocas que las películas. Bueno, pero eso es el podcast del antepenúltimo moicano. Sí. O todos los podcasts ha habido por haber. Siempre duran más que de lo que hablan. Es que si no sería un podcast. Sería por supuesto. Yo en mi caso quería cerrar mi intervención pues haciendo a cabo cachos cortos al comienzo, ¿no? Dar enhorabuena a Miguel, ¿no? Por la elección de estas dos películas que parecen tan distintas a priori y que yo de verdad me cuesta pensar una mejor doble sesión más original y más sorprendente que esta, que he disfrutado muchísimo y en el que las dos películas se revalorizan mutuamente, ¿no? Y que adquieren un sentido del que uno no podía pensar previamente, ¿no? La verdad es que es una gran elección, Miguel, y la verdad es que esta nueva serie de podcast, no sé si se va a alargar o no, pero la verdad es que
es una buena manera de mostrarles a los espectadores, a los oyentes, a los lectores, un cine que parece que está casi extinto, ¿no? Que una película dure poco, ¿no? Porque ahora, como tú has nombrado hace un momento, Batman, que dura 3 horas y que probablemente eso necesitará 40 minutos para contarse, siendo yo defensor de esa película, que no me parece mal, y que la verdad es que es un disfrute, ¿no? Y también añadir una cosa que Glass la pueden ver en Filmin. En el caso de Club Havana creo que es más complicado, tendrán que buscar en el mercado negro, ¿no? Pero y no esperen tampoco una resolución 1080. No. Pero bueno, la verdad es que yo te doy la enhorabuena, Miguel, como cierre de esta doble sesión, que ha sido magnífica. Pues muchas gracias por la gracia o por la enhorabuena, Emilio. Yo la verdad es que tengo que decir que esta doble sesión la utilizo para dar clases cuando doy clases de cine y me la traía yo un poco aprendida, pero justo hace unos días volví a dar esa clase y dije, joder, yo es que esto lo tendría que poner en común con Forte y con Emilio. Forte como ulmeriano, Emilio como jonguiano. Aunque bueno, también los otros dos respectivos sé que me encantan y ha sido muy fructífera el ponerla en común y antes fuera de micro Forte ya me comentaba más ideas que tiene para este formato de la doble sesión, una película contemporánea y una película clásica. Tenemos también pendiente retomar una sección que ya aprovecho para anunciarla, que seguramente ocupe los siguientes podcasts, que es el cine de 50 y 100 aniversario, películas que en 2022, que es la fecha en la que grabamos esto, cumplen 100 o 50 años, y de eso sabrán algo, pero también apuntamos como idea para el futuro continuar con esto de las dobles sesiones. Yo no tengo ninguna otra en mente, pero bueno, podéis pensándolo. Y mientras tanto tenemos las opciones que nos ha dado Forte. Y bueno, nada, yo solamente añadir, pues coincido totalmente con lo que ha dicho Emilio. Ha sido una elección de películas que yo cuando lo vi digo, ¿cómo? Sansu y Ulmer, ¿esto qué es? Y claro, ya los títulos, como se ve que Gras pasaba en un local y veía lo de Club Havana, digo, irá por aquí, pero claro, es que al verlas digo, o sea, que qué bonito encontrar estas concomitancias y poder hablar sobre ellas, ¿no? Y que estas dos películas se hagan grandes y ya de alguna manera, después de haber hablado nosotros y confiamos en que la gente que lo vea, nos escuche, que también piense sobre ella, también se queden en su memoria como momentos muy muy gratos o maravillosos que nos da el cine, ¿no? Ojalá que sí. Yo ya les digo, para mí Hong Sang-soo y Gras son todo lo que busco en el cine. Son para mí películas de 10 sin ningún tipo de duda, aunque parezcan pequeñas, aunque parezcan menores o esas cosas que suelen decirse. Yo no haría caso a la gentuza que diga eso. y me animaría a darle un tiento y a darle un tiento a la filmografía de Ulmer y de Hong Sang-soo, que la verdad es que las dos valen la pena. También he aprovechado estos días para ver más cosillas de Ulmer y no tiene desperdicio, desde luego. Pero fíjate, Miguel, que yo incluso diría que a quien vea las dos películas y tampoco le parezcan ninguna maravilla, ninguna de las dos, al verlo juntas yo creo que lo van a disfrutar. También. Aunque después digan, a mí tampoco me gustan mucho, que puede pasar, no, ningún problema, pero si las ves, además son películas 1 hora, o sea, vamos, un episodio de televisión lo aguantéis sin ningún problema, aunque no os parezcan ninguna maravilla, ninguna de las dos, aún así creo que verlas juntas va a ser muy divertido, os va a gustar, o sea, que yo creo que incluso en este caso verlas juntas va a ganar incluso a que, bueno, porque no pasa nada, porque tampoco les gusten demasiado o no les gusten lo que a nosotros, ¿no? Sí, si alguien se ofende por lo de gentuza, yo soy un tipo un poco exagerado y esa es mi forma de ser, pero no pretendo ofender a nadie. Y pues menos mal. Y nada, dicho esto, pues hasta aquí cerramos. Forte, Emilio, como siempre, un placer. Igualmente. Y lo dicho, en los siguientes podcasts iremos oscilando entre clásicos, modernos y bueno, lo que se nos vaya poniendo por delante, pero seguirán teniendo noticias del podcast del Antepenúltimo Mohicano. Muchas gracias por escuchar hasta aquí y hasta la próxima. Chao, un placer. Adiós.